fai desde hai un tempo con Paxina Deporte, tamén con reportaxes de actualidade e información económica, polo que a multitarefa está presente no seu día a día como na maior parte das xornadas das xornalistas locais. E defínese como unha xornalista feliz. Benvida, Nieves. Guau. Buenos días a todas y a todos. Da bastante vértigo estar aquí encima, todavía estoy un poco nerviosa, como estaba diciendo hace un rato. Hoy me toca arrancar la jornada y me toca hacerlo después de haber escuchado ayer a grandes mujeres con historias que quien no haya tenido la oportunidad de escucharlas les recomiendo que lo puedan hacer ahora por streaming. Mi experiencia es la de una redactora de local en un periódico, en La Voz de Galicia. Al menos así comencé hace 20 años, pero desde entonces todo ha cambiado. Cambió el periodismo, cambié yo misma, tengo 2 hijos. Lo único que no cambió en todo este tiempo es una profesión que me apasiona. Me apasiona como el día que me licencié. Cuando Susana y Diana presentaron este programa, me dijeron que yo iba a hablar de actualidad y de deporte, que es lo que hago en clave local. Eso es un poco mezclarlo todo, ¿no? Y sobre todo es aprender cada día, ser una especie de equilibrista de la información y sobrevivir. Muchos días es sobrevivir. Yo empecé haciendo información local y de ahí fue cuando salté a deportes y quizás eso es lo que me ha traído hasta aquí. Se forjó todo en un viaje que hicimos a Tenerife con el Concello para, aquí como se celebran los premios Feroz, fue un viaje como de previa a todo eso. Y ahí empezó esta historia, con lo cual no puedo sentir más que orgullo y estoy súper contenta de estar aquí. Era un reto contar sobre este escenario lo que hago. Entonces, para haceros una idea de lo que significa trabajar en una delegación de local, dije, bueno, voy a apuntar lo que hago a lo largo de una semana, ¿no? Entonces cogí una semana, desde el día que Susana me llamó, dije, cojo una semana de lunes a domingo a ver qué es lo que hago. Da un poco de miedo también, ver así como negro sobre blanco lo que uno hace a lo largo de una semana. Bueno, pues ese lunes empecé con una información económica, era para el suplemento de mercados del periódico, que tiene unas sagas familiares, entonces había que ir a entrevistar a una familia de empresarios a la familia Nogar, estuve 2 horas con ellos, hablando de economía, de historia de la empresa, de logística, y en medio de esa reunión me llega un mensaje de mi jefe de deportes, porque yo tengo 2 jefes, uno aquí y otro en deportes, y me dice, llámame cuando leas esto. Cuando lo llamé, lo que tenía que contarme era que había habido una pelea el fin de semana en un partido entre el Unión Sampaio y el Figueiredo. 2 equipos senior de una categoría provincial. Entonces dices, bueno, cambias el chip, te pones con eso y lo subes a la web. Porque después de hablar con un equipo, con el otro, con el colegio de árbitros, con la federación y con todo, lo que tienes que hacer es subirlo a la web, porque ahora tenemos un medidor, que es el que nos marca lo que interesa y lo que no interesa. Y estas cosas, por desgracia, interesan, porque pasan y cada vez pasan más. Eso fue, todavía no había llegado la hora de comer, eso fue solo por la mañana. Para la edición, luego hicimos una información de inmobiliaria, o sea que en una mañana, información inmobiliaria, deportes, actualidad. Bueno, aún así llego a casa a una hora prudente, eran las 6 y pico de la tarde, porque, bueno, conseguimos hacer una jornada continuada gracias a los jefes y a uno que está aquí sentado también hoy, que nos permiten conciliar. Pero qué sorpresa, a las 10 de la noche me vuelve a llegar un mensaje del Pontevedra, 10 de la noche, un jugador que había llegado al club ese mismo día, pero que ya se iba. O sea, lo habían fichado, pero ya se iba, ya no quería seguir. Entonces, 10 de la noche, vuelves a encender el ordenador, vuelves a escribir toda esa información y cenas a las 11 de la noche. Al día siguiente continuamos con lo mismo, se presentaba aquí el plan de vivienda de Alfonso Rueda, el plan de vivienda de la Xunta, venía Alfonso Rueda, me toca eso, me toca seguir con ese jugador, mezclar un poco, pues un ratito de vivienda, un ratito de economía, un ratito de deportes, porque el día a día en una delegación de local va
entre los temas propios, que son los que nos gustan hacer a todos, y un poco la agenda institucional, ¿no? ese equilibrio. Yo además le sumo la agenda de deportes a todo esto. Bueno, el martes pasa así, el miércoles tengo una reunión del comité de empresa, porque también estoy en el comité de empresa, y al acabar también recibo una llamada de un cocinero de la ciudad con estrella Michelin, que necesita refinanciar su deuda para darle viabilidad a los restaurantes. Y ahí entra otra variante, la competencia, los periódicos con los que competimos en la ciudad, que parece que es algo del pasado, pero que a veces sigue ahí. Entonces él había hablado con otro periódico, bueno, vamos a retener la información porque tengo que atar unas cosas, tal. Bueno, como es una persona con la que hablamos habitualmente, decidimos dejarlo hasta el día siguiente. Pero otra vez una sorpresa, 9:30 de la noche, en mi casa, a punto de cenar, oye, no, que unos compañeros de otro medio lo quieren subir ya, vamos a subirlo todos. Entonces te vuelves a sentar en el ordenador, te vuelves a poner a escribir. Y esto aquí me recuerda una frase que decía ayer Remedios Zafra, ¿no? Que siempre es de día en las pantallas. Y es que siempre es de día en las pantallas. Las que estáis aquí, que trabajáis en información local, lo sabéis perfectamente. Rebeca supongo que también lo sabe, que contaba ayer su experiencia. Bueno, esto todavía era miércoles. El jueves parecía un día tranquilo. Aquí me dediqué solo a los deportes. El Pontevedra daba una rueda de prensa. Todas las semanas, un jueves, un viernes antes del partido, hay una rueda de prensa, ¿no? Del entrenador para contar cómo fue la semana y para explicar todas esas cosas. Bueno, vamos a la rueda de prensa, contamos un poco la actualidad del Pontevedra, la del resto de partidos que van a competir. Y el viernes cambiamos radicalmente, otra vez. El viernes, ese sábado, se cumplía el aniversario del naufragio del Villa de Pitanxo. Entonces, bueno, me pidieron que fuese a reunirme con las familias, las que quisieran contar su experiencia. Esto pasó hace 4 años. Entonces, las familias de las víctimas, que todavía no se celebró el juicio, querían contar cómo estaban. Sentarse con ellas durante 2 horas fue lo más duro de esa semana y quizás lo más duro de todo el mes, porque es oír a gente contar el dolor, o sea, es ver el dolor en directo de esas personas, 4 años después. Una de ellas había perdido a su hijo, otro había perdido a un hermano, a un hijo, no, perdón, a un cuñado, a un hijo y a un hermano también, sí. Es duro, es duro. Yo lloraba, ellos no, ellos me hablaban y a mí se me caían las lágrimas, fue durísimo. Pero al mismo tiempo es reconfortante, es agradable poder dedicar 3 horas de una mañana a hablar con las personas, a que nos cuenten sus vidas, a que nos cuenten cómo están. Y eso, poder luego escribir, ¿no? Es muchísima responsabilidad, por supuesto, esas cosas, pero no es fácil que en una delegación de local tengas tiempo. El tiempo es algo que le tenemos que dar muchísimo valor nosotros y casi nunca lo tenemos. Ayer Fátima contaba en el diario de Arousa eso, pues tenemos que hablar de violencia machista y al mismo tiempo del asfaltado de una carretera en Baltar. Eso es un poco nuestro día a día. No hay especialización ya, aquí no hay especialización. Esto es de lunes a viernes. El sábado y el domingo, eso es una verdadera fiesta. Eso ya es una fiesta, total. Ahí solo hago deportes, ¿no? Aquí no se cubre el Madrid, ni se cubre el Barça, ni nada de eso. Aquí cubrimos el fútbol de barrio. O sea, no de barrio por la calidad de los equipos, sino por la nuestra propia. O sea, por lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese sábado coincidió que los partidos, uno fue a las 11:30, uno fue a las 2 de la tarde y otro fue a las 7:30. Una jornada estupenda, ¿eh? 11 de la mañana, un partido de fútbol sala, lo ves, lo escribes, lo subes. A las 2 de la tarde, lo subes a la web. A las 2 de la tarde, un partido de fútbol del Pontevedra. Lo ves, lo escribes, lo subes a la web y a las 7:30 de la tarde vuelves a hacer lo mismo, con lo cual estás todo el día trabajando. No es el peor sábado, ya os lo digo, ¿eh? Ahora os iré contando más cosas, no es el peor sábado. Por supuesto, nada de esto que os cuento tiene mérito, ni siquiera tiene importancia, ¿no? Es mi día a día en el trabajo y seguramente es el de cientos de periodistas o miles de periodistas de todo el país, ¿no? Yo, como os decía antes, tengo la suerte de tener unos jefes maravillosos que apuestan por la conciliación, nos dejan libertad para trabajar, no libertad editorial, pero sí libertad para trabajar.
piden las cosas por favor, dan las gracias y no nos cuestionan todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un verdadero lujo que no siempre lo tuvimos, ¿no? O por lo menos yo no siempre lo tuve. Y además, como dijo el año pasado mi compañera María, cuando estamos perdiendo el norte, que vemos que la actualidad y el día nos agobia, es como, esto es para divertirse. Y efectivamente, nos repetimos eso a veces de esto es para divertirse, porque en realidad nos divertimos, nos cuesta, porque buscar un tema cada día es duro. Y a mí, todavía, después de 20 años trabajando, me quita el sueño a veces. O sea, le das vueltas a qué puedes hacer, qué no puedes hacer. A veces lo que hacemos, bueno, lo que hacemos no, seguimos la actualidad y bajamos esas informaciones pues, internacionales o nacionales, de actualidad, un poco a la esfera local, porque somos los que estamos en la calle, los que estamos con la gente. Somos como la primera línea que ve los problemas. Si sube la cuota de autónomos, pues a lo mejor tenemos que ir a hablar con la gente, ¿qué les pasa? No solo son datos, son personas y son historias, ¿no? Que al final es lo que interesa. Le ponemos cara a todas estas noticias. Pero yo ahora compagino, como os decía, la información local y los deportes, pero yo no siempre hice esto. Yo empecé información local y comencé haciendo información local en el Ideal Gallego hace pues, 21 años por 599 euros al mes. Yo había acabado la carrera, había acabado un máster y me pagaban 599 euros al mes como ayudante de dirección. Quizás ahora, si me ofrecen eso, pues a lo mejor no lo aceptaría. En ese momento lo acepté con la mayor de las ilusiones. Después de estar ahí un mes, me fui para La Voz, me llamaron de La Voz y me fui para Ribeira. Aquello sí que de verdad es una casa de locos, que no voy a hablar mucho de ellos, aquello es una casa de locos. Algunas de las que están aquí hoy sí saben la casa de locos que es ese sitio, pero siempre tuve muy claro que no voy a permitir que nadie me grite en el trabajo, ni en el trabajo ni fuera del trabajo, por supuesto, pero en el trabajo que no voy a aguantar ni gritos ni malos modos. Y quizás esa inconsciencia de ser joven, llamé a Recursos Humanos y dije, mira, si hay otra baja, me voy. Y efectivamente, había otra baja en Vilagarcía y me fui. Con jefes así también tuve una anécdota muy curiosa, porque yo hice prácticas en la cadena SER en Vigo hace muchísimos años, pues que debía ser el 2003, y un jefe me mandó a una rueda de prensa y de la que iba a la rueda de prensa me dio sus papeles para que entregase en la delegación de Hacienda. Y lo peor es que lo hice. Y ahora, si mi hija o mi hijo dentro de 10 años están trabajando y se le pasa eso, me pondría loca si se les ocurre hacerlo, ¿no? O sea, ahora sé que no lo haría, pero en el momento fui con los papeles a Hacienda. En fin, ya maduré. Bueno, después de todas de poner así un poco en situación, estuve en economía un año y me vine para Pontevedra. En realidad yo quería venirme para esta zona porque soy de Redondela y quería venirme para aquí. Cuando llegué a esta delegación éramos 22 personas, 22. Había 3 personas en administración, 2 personas en radio y el resto éramos redactores y 2 fotógrafos. Ya no queda nada de eso. Somos 10 personas, antes cada uno tenía su área, ahora hacemos casi todos un poco de todo. Salíamos sobre las 10 de la noche, tampoco salíamos demasiado tarde, y oíamos muchas veces eso que decían algunos compañeros de la competencia, «Jo, ¿cómo vivís en La Voz?», porque les parecía una buena hora. Pues que se imaginen ahora que salimos sobre las 6:30 de la tarde. Ahora sí que vivimos bien, vamos. Pero todo esto dejé de hacer información local cuando me reincorporé de la baja de maternidad de mi hijo Lucas. El jefe que tenía entonces me dijo, ¿vas a hacer los deportes también? Y dije yo, ¿me puedo negar? No. Dije yo, vale, pues ya está. Pero quiero saber por qué. Y me dice, bueno, eres la redactora más polivalente que tengo aquí. Polivalencia, una palabra maravillosa. Detrás de esa palabra, yo lo que concluyo es que se esconde ser un poco equilibrista. Lo que sigo siendo, pues mi hijo va a cumplir 14 años el mes que viene, pues estos últimos 14 años, ¿no? De repente me vi los fines de semana viendo un partido, viendo balonmano, viendo fútbol sala, viendo fútbol, viendo baloncesto, cubriendo mundiales de triatlón. Yo, que hasta ahora no había hecho eso nada, ni practicado siquiera. O sea, no había hecho absolutamente nada de eso.
Bueno, es una sección, la de deportes, a mí me tocó, según el jefe que tenía en ese momento, porque era polivalente, me tocó hacerlo. Es una sección con muchísimo movimiento de gente. Y muchos se preguntan, ¿por qué esa sección tiene tanto movimiento? Muy sencillo. Los horarios son lo peor. Los horarios son lo peor. Yo trabajo un fin de semana sí, uno no, y yo salgo pues a las 12 de la noche, normalmente, cuando trabajo el fin de semana. Trabajas cuando la gente descansa, que eso ya es algo que los periodistas estamos un poco acostumbrados. Pero ya en deportes todavía más, ¿no? De hecho, mi hija Sara, que hoy está ahí, sigue preguntándome a día de hoy, mamá, hoy llegas tarde, todavía no sabemos, ¿sabes? Tenemos esos picos, ¿no? Y eso no es lo peor de la sección, claro. Lo peor de haber llegado a deportes era la condescendencia y el paternalismo que tuve que ver en esos primeros años en los que estuve. Imaginaros, yo llegaba de otras secciones completamente distintas a, de repente, cubrir un partido de fútbol o de balonmano o de lo que sea, con compañeros aquí veteranos que llevaban ya su tiempo, y de repente, recibía unas explicaciones y me decían unas cosas que yo no, decía, soy tonta, soy un bebé al que le tienen que explicar todo. No me pasó eso haciendo economía, no me pasó eso haciendo marítima, no me pasó eso nunca, me pasaba aquí. Me tenían que explicar como todo lo que iba sucediendo, ¿no? Eso me generaba una inseguridad terrible a la hora de trabajar. Me hacía, estuviese más o menos capacitada, todo tiene un proceso de aprender, empecé en economía, tuve un proceso de aprender, llegué a Pontevedra, tienes un proceso de aprender, llegas a deportes, tienes un proceso de aprender, pero eres adulta, no necesitas tantas lecciones. Esa inseguridad que tenía me la fui sacudiendo. Yo le llamo el consejo de sabios. Era un consejo de sabios. Todavía a veces hoy sigue ese consejo de sabios, pero esa inseguridad me la sacudí y ahora me hace bastante más gracia, la verdad. Pasaron muchos años y, por supuesto, como os decía al principio, no soy la misma que era entonces, ¿no? No soy forofa de ningún equipo de la ciudad. Me gusta que ganen y es cierto que le voy cogiendo cariño a los equipos, ¿no? Pontevedra además es un sitio como un poco distinto al resto de ciudades, porque aquí las mujeres somos las que mandamos en la información local, que eso es algo casi único, porque luego os voy a contar unos datos para que veáis cuál es la situación y la excepción que es Pontevedra en ese sentido. Primero, porque ya tenemos una concejala de deportes, que eso ya es importante. Y después, cuando yo empecé en deportes, era yo la única chica cuando iba a los partidos. Poquito después empezó una compañera del Faro y llegó un momento en el que todas éramos chicas. En todos los medios. Entonces, en los partidos cubríamos la información solo mujeres. Ahora ya no es así, seguimos siendo mayoría, están mis compañeras del diario y estoy yo en el Faro, pero en Pontevedra Viva los partidos antes los cubría una compañera, el fin de semana ahora ya no. Entonces, bueno, eso es importante, para mí es importante porque no me pasa lo que pasaba antes, no pasa lo que pasaba antes. Pero la realidad de toda esta situación es que el periodismo, o la sección en este caso, se ha ido devaluando. Como se devaluó el periodismo, con redacciones mucho más pequeñas, con situaciones mucho más precarias, que nos quitan más el sueño, también esta sección, ¿no? En la sección de deportes, cuando llegué aquí, eran 2 personas haciendo los mismos equipos, cubriendo la misma información deportiva que se cubre ahora. Pasó a ser una sola persona y para que yo descansase contrataban a un autónomo que trabajaba, en algunos casos, desde Madrid. Entonces estaba cubriendo la información deportiva en la ciudad desde Madrid. Eso es un síntoma de precariedad absoluta. Ahora, y estuvo así hasta hace unos meses. Ahora tenemos la suerte, o tengo la suerte, de tener un compañero
en la sección con el que comparto los deportes, que me ayuda un montón, que no forma parte de ese consejo de sabios del que os hablaba antes, y vamos haciendo ese equilibrio, ¿no? Yo creo que al margen de los partidos y de todo eso, la sección tiene mucho que contar. Pontevedra tiene mucho que contar y la sección también. Pero en este camino hacia la precariedad se dio un paso más todavía, ¿no? Que fue que los domingos antes solo cubríamos el Pontevedra, lo que hacemos entre semana, pero desde hace unos años cubrimos también lo que pasa en Arousa y lo que pasa en Deza, porque vamos a una edición única en La Voz de Galicia. Entonces, de repente, te ves teniendo que cubrir al mismo tiempo el Arousa, el Céltiga, el Juventud de Cambados y el Estradense. Deportes o partidos que no se televisan, que nadie los televisa. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, le debemos muchísimo a nuestros compañeros de la Radio Galega y de la Televisión de Galicia, porque usamos, como si viviésemos en los 80, una radio para escuchar los partidos, ver los goles que marcan, y llamamos a los entrenadores después de todo esto, llamamos a los entrenadores, oye, ¿cómo fue el partido? Entonces contamos eso. Es lamentable, o sea, es una precariedad absoluta. Te fías de lo que te cuenta el entrenador, que por supuesto tiene una visión de parte absoluta, lógicamente tendrás que llamar al otro. Todo eso genera cierta ansiedad en el trabajo, porque no haces un trabajo de calidad, ¿Se puede cubrir el fútbol sin verlo? Yo creo que no, ni el fútbol ni nada. Esa es la verdad, no se puede cubrir nada sin verlo. Pero en realidad los equipos son súper agradecidos porque, jolín, es gente que todo lo hace de forma altruista, están en los clubes por pasión. Entonces, verse en el periódico es súper importante para ellos. Bueno, hay que ver cómo se acaba solucionando este tema. Esa es una parte, esos son los domingos de locos, pero los sábados son maravillosos. Yo les llamo ya los sábados de la multipantalla, porque para poder trabajar el sábado y ver 4 partidos al mismo tiempo, una sola persona con 2 ojos, ya es pura fantasía eso. Hace un tiempo me cambié delante de la televisión que tenemos en la redacción, entonces yo ahora veo un partido en la televisión, un partido en mi ordenador y un partido en un ordenador que tengo aquí. Todos distintos. Y hace poco descubrí que también puedes poner uno en pequeñito, para cuando en lugar de 3, pues son 4, ¿no? A ver. A veces te ves desde fuera y dices tú, qué ridículo es esto. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Se pueden cubrir los partidos así? Vuelvo a repetir. No, no se pueden cubrir así. No se pueden cubrir así. No lo puedes hacer así, no lo puedes hacer así, porque no es de calidad, porque va tu nombre en esas cosas, porque tú haces un trabajo de lunes a viernes y haces un trabajo el fin de semana en una trinchera. O sea, llegas a una trinchera y te pones con los partidos, pim, 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 y luego mandas las cosas a filmar al periódico y ves que a las 12 menos 10 se empieza a encender una lucecita de la delegación de Pontevedra de vete enviando todo, que se tiene que acabar el día. Son sábados que generan bastante ansiedad. Esa sí que todavía no me la sacudí, os lo puedo decir. Y luego, con esto tengo una anécdota muy curiosa, es verdad, que ya me olvidaba, la tenía aquí apuntada. Uno de esos sábados así en los que trabajo con todas estas pantallas, tenemos un grupo de redactores de La Voz de Galicia con el jefe. Entonces, uno de ellos en la central, que sí van a otra velocidad, que no es la nuestra, por supuesto, cubre el deportivo. Y resulta que pone en ese grupo, para que lo vean los jefes también, no es de calidad que yo vea el partido en una pantalla. Yo quiero ver el partido en la sala donde se hace la primera, en la pantalla allí, en la pantalla grande, un poco más pequeña que está aquí detrás, porque esto no es de calidad. Y yo en ese momento diciendo, ven aquí, tengo 200 pantallas para ver todos los partidos. Es un periodismo a veces de 2 velocidades dentro de la misma empresa, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Y luego hay otra reflexión que es importante y que os decía al principio.
las cosas, tenemos que hacer informaciones que den visitas sin llegar a caer en la frivolidad. Nos piden visitas, nos cuantifican el trabajo. Es una novedad desde hace unos años que nos cuantifican el trabajo y ves lo que tiene tirón o no. Los partidos, estos todos que os cuento, que me lo hacen pasar mal cada fin de semana, no tienen visitas, no los lee nadie, los leen 100 personas. Vale ese esfuerzo para que lo lean 100 personas. Es un medidor un poco perverso, pero en realidad ¿tiene sentido ese esfuerzo que haces para ese resultado? Yo tengo mis dudas de que eso sea así. Por eso yo creo que el periodismo local en la sección de deportes tiene que repensarse, tenemos que darle una vuelta más. De hecho, prueba de que se están buscando continuamente nuevos formatos. Ahora nos piden vídeos verticales, algunos compañeros los que cubren la información del Celta y del Depor empiezan a hacer las previas para subir a Instagram. Cada vez nos van pidiendo más. Ayer se lo decía a las compañeras en la cena, al final el periodismo, o sea, los medios de comunicación parecen elefantes que se mueven súper despacio, súper despacio. O sea, la tecnología va y el otro va así. Entonces ahora nos piden vídeos de Instagram para subir. Bueno, sin darnos la formación, por supuesto, eso ya va de nuestra cuenta. Por eso os decía, hay que ir cambiando un poco la situación. Estos compañeros, os decía esto de que suben los vídeos a redes y también se empiezan a hacer en directos de los partidos. Eso sí que lo ve la gente, los en directos, ver el Celta-Barça, por ejemplo, y que vayan cada minuto contándote lo que va pasando, eso sí se lee en el periódico. No se leen las crónicas de los partidos, no se ven las previas de los partidos, no se leen. Se leen cuando el Pontevedra pues, hace algo que, pues, muy grande o se va a clasificar o así. Eso sí que se lee, pero no se leen las crónicas prácticamente nunca, tienen muy pocos lectores. Entonces, ¿vale la pena seguir haciendo todo este esfuerzo? Yo no lo sé, por lo de pronto tenemos que seguir haciéndolos. A mí, personalmente, no me interesan los partidos, no me interesan las previas. A mí me interesa contar las historias de las personas que juegan o de las que hacen algo, porque detrás del deporte, y detrás del deporte en una ciudad como Pontevedra, hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que contar. Hay cientos de clubes, cientos de personas que se dejan la vida y que viven por y para el deporte amateur. Eso es lo que hay que contar. Tenemos un centro de tecnificación, que es la cantera de élite de Galicia. Eso es lo que tenemos que contar. Cómo esos chavales, qué hacen, cómo son sus vidas. No tenemos que contar cómo queda el Teucro, porque en la época en la que vivimos, con las redes sociales tal y como están, todos los aficionados saben minuto a minuto los equipos, sus resultados, los goles, ya lo saben. ¿Qué le aportamos nosotros contándole la crónica? A lo mejor no le aportamos demasiado, a lo mejor le aportamos contando quién marcó esos goles, quién es, qué hace, por qué llegó aquí, contando historias. Por eso el periodismo local está muy relacionado con el periodismo deportivo, porque todo es contar historias, todo es estar en la primera línea, no contar cosas abstractas, ¿no? Y justo de esto, un poco hablando de esto el otro día con mis compañeros, me pasó algo muy curioso. Había en San Censo un seminario de árbitros. Los árbitros de Primera Federación son como una clase la élite, la superélite, ¿no? Con ellos es muy difícil hablar. Entonces, bueno, estaban ahí reunidos. Es raro que eso pase así durante la temporada, por lo menos es raro que pase aquí. Estaban todos reunidos, eran 100 y pico. Ese día los iba a visitar el presidente de la Federación Española de Fútbol, Louzán, y dije, bueno, voy a ir a ver hasta allí, algo dará, ¿no? El caso es que fui hasta allí, bueno, hablo con Louzán, me cuenta las sedes para el Mundial del 2030, si el Riazor, si Balaídos, bueno, todas estas historias que están todos los días en los medios de comunicación. Pero en el medio de todos esos árbitros veo 3 chicas, 3 árbitras de primera. Y digo, wow, hay un reportaje aquí. Porque como decía antes, a los sitios hay que ir, porque no podemos contar las cosas sin verlos. Hay 3 chicas. Entonces, el fotógrafo, que estaba antes por aquí también, le decimos, oye, vamos a hacer una foto. Le hacemos una foto a las 3 chicas, pedimos permiso
Sí, sí, le podéis hacer una foto. Le hago la foto. Digo, bueno, quiero hablar con ellas. No, no, con ellas no se puede hablar. Y yo, ¿cómo con ellas no se puede hablar? No, no, con los árbitros no se puede hablar en esta época de la temporada. Y yo, ya, pero es que hay 100 y pico hombres y hay 3 chicas. Arbitrando fútbol masculino de primera división. Yo creo que, ya, pero no se puede hablar. Y dije yo, bueno, vale, perfecto, me voy, me llevo la foto. Pero ya tengo una edad que ya terca, ya no me gana casi nadie. Ya de joven me ganaban menos, pues ahora ya me ganan bastante menos. Así que camino de Nigrán, que llevo a mi hija a entrenar allí los jueves, yo decía, tengo que de alguna forma conseguir esta información, como sea. Entonces dije, bueno, vale, pues si por este camino no se puede ir, vamos a buscar otro camino. Llamó a Madrid, a la Federación. Allí hay una mujer responsable de comunicación. Y le digo, mira, me pasó esto. Ah, qué interesante, sí, sí. Claro que se tiene que poder hacer. Y yo, bueno, dimos un paso. 6:30 de la tarde. Bueno, dimos un paso. Pero tengo que hablar con los que están ahí. Y dije yo, pues si me dijeron que no. Me dice, bueno, voy a hablar con ellos, a ver tal. 9:30 de la noche me llega un mensaje y me dicen, mañana, 9:30 de la mañana, Hotel Carlos I, tienes 15 minutos para hablar con ellas. Dije yo, bueno, menos da una piedra. No son las 2 horas que me gustaría estar con ellas, porque es cuando en realidad consigue sacarle a la gente la historia buena, porque los 10 primeros 15 minutos son un poco de presentación, de hola, ¿qué tal? Pero bueno, menos da una piedra. Efectivamente, fui hasta allí, había una historia, había un historión, tenían mucho que contar esas 3 mujeres de cómo llegaron hasta ahí y de lo que hacían y de lo que les supone arbitrar en estadios como el Bernabéu y de lo que tienen que oír. No sé si hubiese... Ah, y lo más importante, estaba sola. No había ningún compañero de otro medio en San Senso. El día que fui, que estaba Louzán y los árbitros. Había fotógrafos de todos los medios y ni un solo redactor o redactora, ni uno. Solo estaba yo, solo. El resto estaba aquí, la rueda de prensa del Pontevedra, habían venido a la rueda de prensa del Pontevedra. ¿Es parte de la precariedad? Posiblemente, pero a los sitios, si vas, te encuentras historias. Y yo fui y me encontré una historia. Por eso, ahora que estoy aquí, le lanzo un mensaje hasta Estados Unidos al Washington Post, que acaba de suprimir la sección de deportes y dejar en la calle a cientos y cientos de redactores. No de las crónicas, pero el deporte tiene que contarse también, como se cuenta la información local, porque es la de nuestros vecinos, la de la gente que está a nuestro lado. Es información que hay que contar y que interesa. Y como dice Yolanda Díaz, os voy a dar un dato. Os voy a dar varios datos, a decir verdad. En La Voz de Galicia hay 25 redactores de deportes. Y digo redactores porque son hombres. Solo somos 5 mujeres. Y de esas 5 chicas, una está en Carballo, otra está en Ferrol, una está en Vigo, una está en la Central y estoy yo aquí en Pontevedra. Pero de todas, solo 2 hacemos crónicas de fútbol, crónicas deportivas. O sea, crónicas de los partidos, solo 2. Mi compañera de Ferrol y yo. Porque en Vigo, para el Celta, que hay un chico y una chica haciendo la información, es él el que hace la crónica y es ella la que hace el análisis. Siempre, siempre, siempre. No hay una excepción. Siempre es el mismo sistema. Estos datos que os doy de la Voz de Galicia se extrapolan a nivel autonómico. Por eso os decía antes que Pontevedra es una pequeña isla dentro de este mundo, ¿no? A nivel autonómico, la Asociación de Xornalistas Deportivos, que se fundó hace un par de años, tiene datos que los contrastó con la Secretaría Xeral de Igualdade, y es que no llegamos a 30. Somos 28 redactoras frente a 158 hombres haciendo información deportiva. Ya no te cuento información deportiva local, que ese dato no lo tengo, pero que seremos muy pocas. Representamos un 18%. Y eso se traslada en las informaciones. El 85% de las informaciones periodísticas están firmadas por hombres. Esa visión de género, que es fundamental, porque somos capaces de ver otras cosas, como fui capaz de ver, que seguramente todos lo podrán hacer, pero como vi el otro día eso en las árbitras, esa visión de género es fundamental en el deporte, fundamental. Así que las redactoras de información local y de deporte somos una pequeña resistencia
como somos las mujeres en muchos ámbitos, también lo somos en la información periodística, y yo, que camino entre la información local y la información deportiva, reivindico la importancia de ambas. Son importantísimas, importantísimas. Después de que me pasasen a deportes, oí de algunos compañeros de mi medio y de otros medios, te pasan a deportes y estás contenta. Eso es como dar un paso atrás. No estoy contenta de que me pasen a deportes, ya os lo dejé claro antes, no estaba contenta. Pero es mi trabajo y lo hago como lo mejor que puedo y con la calidad que puedo. Es importante, no es dar un paso atrás. Ser redactor, ser periodista de información local y de información deportiva no es ser un periodista de segunda. No es ser un periodista de segunda. Así que después de 20 años, lo único que puedo llegar a entender es que esa polivalencia de la que me hablaban hace tiempo es darle una visión de género a la información deportiva y a la información local. Así que muchas gracias por escucharme. Y vengo como empecé, con papeles, no con ordenadores ni con nada. Soy de las pocas que todavía anda con papeles y con bolígrafos. Vale. Bueno, temos 5 minutiños para algunha pregunta. Eu quería comentarche, mentras, Nieves, cando decías o de que che mandara un xefe a levarlle uns papeles, non? Ai, sí. Eu teño recordo un xefe, un dos primeiros xefes que tiven, que paralizou a redacción para que lle conseguiramos unha caixa de mejillones. E tú sabes quién es, Fátima. Non se me acuerdo se eran mejillones o ostras, pero paralizó la redacción y dijo que nadie ha ganado aquí, necesito una caja. Perdón, nos lo pidió el redactor jefe, que era para el director del periódico. 7, 8 de la tarde, todo Dios dejó el ordenador buscando dónde conseguir unas almejas o unos mejillones o no sé qué era. Inolvidable. Yo de este día que tuve que llevar los papeles de Hacienda, me acordé ahora, cuando estaba escribiendo todo esto, dije yo, ¿cómo pude haber borrado yo esto de mi mente? Además, en Vigo, que la delegación de Hacienda ni siquiera estaba en el centro. Y allí me fui con los papeles. Bueno, qué surreal. Mejor volverlo a meter en ese cajón del olvido. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí. Está encendido esto, sí, ¿no? Vale. Hola, Nieves, grazas por... A verdad que eu descoñezo totalmente o xornalismo deportivo e sí que me interesou moito o que dixeches, me pareceu, bueno, moi clarificador. A miña pregunta é, efectivamente, mayoritariamente hai homes nas redaccións de deportes, hai moi poucas mulleres. Desde o punto de vista de precariedade e de fenda salarial, nótase que as seccións de deportes ao mellor están mellor que outras seccións que están máis feminizadas ou non? Está todo igual de precarizado, incluso dentro das propias seccións, si hai diferencias, desde o punto de vista laboral, me refiro, porque onte no libro de Remedios Zafra, del informe que onte un pouco debullou aquí, lanzou unha idea que eu tamén escoitei hai anos, pero que non atopo que me debulle ben, que donde hai los sectores que están previamente masculinizados teñen unhas estructuras laborais moito máis fixas, e no momento que se empezan a feminizar, empezan a precarizarse. Entón, eu non sei se isto tamén está acontecendo ou se é igual que calquera outra sección do xornal. Claro, no noso caso, que é o caso da Voz de Galicia, estamos todos igual, non hai diferenzas entre uns e outros. Quizás os redactores de deportes cobramos algo máis que o resto dos xornalistas do diario porque traballamos un domingo, os domingos cobranse aparte, pero é a única diferenza que podemos ter respecto ao resto. Estamos todos ao mesmo nivel salarial, non hai esa precariedade. Non hai esa diferencia entre homes e mulleres, está arreglado. Por lo menos no meu diario, que é o que coñezo nese sentido. Bo día, Nieves, bo día a todas. A min gustaríame preguntarche unha cousa, Nieves. Cando estás falando de deporte, chamame a atención que ves 4 partidos de fútbol
e non hai outros deportes que se poida ver, por exemplo, deportes como o futsal femenino, o baloncesto femenino. Ata que punto, ata que punto podemos cambiar como periodistas ou educadoras a visión do deporte dentro deste mundo e darlle o empoderamento ás mulleres e o sitio que lle corresponde ás mulleres neste sector. Sí, mira, quizás expliqueime mal antes cando falaba, cando escoito 4 partidos de fútbol é os domingos, porque son equipos de terceira federación. Os sábados o que veo é fútbol sala, baloncesto, balonmano. E se xoga ao mellor algún equipo de fútbol tamén. Pero veo, o que cubrimos nesta delegación é o Pollo Pescamar, o Marín Futsal, agora non o cubrimos porque descendeu a segunda, non temos espacio para máis, porque temos un espazo acotado no xornal, e o Barsil. Eu si lle dou espazo ao deporte feminino, que ti dis, os meus compañeros de outros xornais tamén pasa o mesmo, no diario pasa o mesmo. No meu caso, eu, por exemplo, abro a páxina co Pollo Pescamar e no fondo da páxina vai o Cisne, que é balonmano masculino. Ten máis masa social o Cisne? Sí, pero elas están en primeira división. Elas están en primeira división. Entón, elas, dende o meu punto de vista, merecen estar na parte de arriba do periódico, jerarquizar esa información. Grazas. Gracias, Nieves. Bueno, sabedes que en Mulleres que Opinan nos gusta descubrirvos xolliñas, xollas que moitas veces non chegan ao gran público e que despois nos agradecedes moito. E me parece que agora, hoxe, vos imos a descubrir unha xoia que é un podcast creado por Isabel Coello, que é unha xornalista independente que se ten encargado da dirección, da produción, do guión, da narración e da produción executiva deste podcast que se chama La Casa Grande. Isabel é licenciada e máster en xornalismo na Escola del País, ten máis de 20 anos de experiencia e especialización en temas de dereitos humanos, en particular en dereitos das mulleres. Traballou como correspondente da Axencia EFE para o leste africano e como redactora internacional do Diario Público, entre outros medios. Ademais, pasou polas cadenas SER, pola COPE e a edición española da revista Rolling Stones e Radio France Internacional. Bueno, ao longo da súa carreira foi recoñecida con distintos galardóns e por La Casa Grande, que o traballo do que nos vai a falar hoxe, pois obtivo o Premio Ortega y Gasset de xornalismo, o Premio Ondas do podcast o mellor guión, o 9º Premio de xornalismo contra a violencia de xénero na súa categoría de audio e o Premio Podwoman. Ademais, ten moitos máis premios, Isabel. Onte falábamos na comida dunha frase que decimos moito as feministas, non? Que ningún maltratador pode ser un bo pai. E creo que cando escoitedes a Isabel e escoitedes este podcast maravilloso, non vai quedar ningunha dúbida. Que pasa, Isabel? Gracias. Bueno, bos días e moitas grazas por la invitación y por, bueno, como muchas habéis dicho, por la energía y el ambiente y todos los aprendizajes que se dan en este teatro y en esta ciudad en estos días. La verdad es que es un placer estar aquí. Así que, bueno, pues vamos a intentar, he traído un podcast, o sea, como vamos a hablar del podcast, he traído palabras para contaros, pero también clips del podcast para que podáis tener una idea de cómo es el producto y si ya lo conocéis, para dar pie a algunas preguntas, sin descubrir demasiado. Así que nada, bueno, vamos a empezar. Bueno, quiero empezar con esta frase que es de Cristina Rivera Garza, que no sé si sabéis que ha escrito 30 años después un libro sobre el feminicidio de su hermana pequeña. Su hermana pequeña, Liliana, fue asesinada por su expareja hace muchos años, hace 30. Y ella tardó muchos años en desempolvar esos baúles y poderse poner a escribir sobre lo que le había pasado a su hermana. Entonces,
Cristina, en su libro, que os recomiendo, que se llama El invencible verano de Liliana, ella dice que uno no está más inerme que cuando no tiene lenguaje. Creo que esto tiene muchísimo que ver con el periodismo, ¿no? Y dice también que ni Liliana ni los que la quisimos tuvimos a nuestra disposición un lenguaje que nos permitiera identificar las señales de peligro y que esa ceguera, que nunca fue voluntaria sino social, subrayo la palabra social, ha contribuido al asesinato de cientos de miles de mujeres en México y en el mundo. Cristina también nos cuenta que el feminicidio en México no se tipificó como un delito hasta junio de 2012. Dice que a gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión, una palabra que ha salido aquí también ayer. Se le llamó andaba en malos pasos. Se le llamó ¿para qué se viste así? Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió de haber hecho para acabar de esta forma. Se le llamó sus padres la descuidaron. Se le llamó la chica que tomó una mala decisión. Se le llamó incluso se lo merecía. La falta de lenguaje, dice Cristina, es apabullante. Y bueno, la Casa Grande yo creo que sí que entra en el marco de ese esfuerzo y es parte de esa búsqueda de un lenguaje que nos capacite y nos dé más herramientas, ¿no? Y para ello usa un formato maravilloso que es el podcast, que sí que ofrece una experiencia inmersiva, pues prácticamente diría yo sin igual. Y bueno, una de las cosas que produce y que por eso os he traído, por ejemplo, este ejemplo en este primer clip que vamos a escuchar, es cómo sitúa con los cascos al oyente, a la oyente, en el centro de la experiencia auditiva. Vamos a escuchar este pequeño clip. Cierra los ojos e imagina esta escena. En ella ves a una mujer. Lleva la misma ropa todos los días. Tiene la cara demacrada, va sin maquillaje, el pelo descuidado. Se le ven las entradas sin tinte. No va a ningún lado. Camina de un lado a otro en un pequeño espacio. A veces parece que habla sola. Al cabo de un tiempo, ¿qué pensarías de ella o qué crees que la sociedad diría de ella? Mira qué pelos. Al menos que se cambie de ropa, ¿no? Poco guarra sí que parece. Está loca. Se ha abandonado por completo. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera y ampliar lentamente el marco de esta escena. Imagina ese marco rectangular y cómo, según nos vamos alejando, vamos viendo a la mujer más pequeña, pero empezamos a ver lo que le rodea. Vemos que está en una estancia acotada por unos muros, separados por apenas unos metros, que son los que ella recorre sin cesar. Bien, seguimos abriendo el zoom. Aparecen 2 barras verticales en cada extremo de nuestro marco. Ahora son ya 4 barras. Y ahora 6. Cada vez entran más barras en el marco. El zoom se abre totalmente y conseguimos distinguir qué son. Son barrotes. La mujer está atrapada en una celda. Sin ese dato, sería difícil explicar su comportamiento y sería más fácil hacer juicios como los que hemos oído, ¿verdad? Cuando se ve la foto completa, cuando se ven los barrotes, la percepción de toda la situación cambia. Es una mujer atrapada. Este es el marco en el que se inscribe esta crónica periodística en formato podcast, ¿no? En el intentar ver un marco más amplio y no el que nos dan los titulares y en el que nos dan los pocos elementos de información que normalmente tenemos sobre lo que pasa para que pase eso, ¿no? En ese sentido, estoy con Cristina Rivera Garta en que nos hace falta ese lenguaje que nos permita entender cómo funciona la violencia, por qué es tan sutil y progresiva, tan difícil de identificar las señales de peligro y por ello ayudar a prevenirla y a que muchas mujeres, niñas puedan identificarla y poder poner fin a esas relaciones. Señalar también, como creo que debe hacer el buen periodismo, pues todas las disfunciones del sistema de protección de las mujeres, en lo que significa la justicia, el proceso de denuncia, los juzgados de familia y los temas económicos de precariedad para lograr la autonomía necesaria para salir de la violencia en muchos casos, ¿no? También, muy importante, poner en valor la resiliencia de las supervivientes y de las supervivientes adultas y, como decía
Diana, de los niños y niñas que han vivido la violencia, y ahí también se dedica un episodio entero a la violencia, luego les vamos a escuchar. Adultos que en su día pasaron por la Casa Grande, por este centro de recuperación del que os voy a hablar, y cómo están hoy, ¿no? Después de haber sobrevivido a la violencia. Y por supuesto también pues, reflexionar y autocuestionarnos. Yo no quería que este fuera un podcast que, bueno, que todos pudiéramos decir, oye, qué bonita historia, ¿no? He oído la historia de esta mujer que empezó aquí, luego pasó por aquí, luego terminó aquí. No me concierne en absoluto. Es su historia. Yo creo que la violencia es nuestra historia como sociedad. Nos toca a todos y a todas. Creo que todos conocemos algo que ha ocurrido a un familiar, a una amiga, a una tía. Os lo digo porque además mucha gente me ha escrito después del podcast. He vuelto a revisitar la historia de mi tía. Y ahora entiendo lo que veía de pequeña, ahora conecto los puntos, ¿no? O hemos vivido historias nosotras, o hemos visto amigas en relaciones que decimos tóxicas, ¿no? E intentamos que salgan de ellas. Y tenemos un rol, no solo en presenciarlo, sino como sociedad, en contribuir a que todo esto se perpetúe. Entonces, eso fue también otro de los elementos clave que yo intenté poner en el centro de la reflexión de este podcast. Y, por supuesto, también creo que hay que ayudar, y luego insistiré mucho en esto, en crear un lenguaje jurídico que refleje la experiencia de las mujeres, ¿no? Porque ahora mismo la ley ha estado definida por hombres desde hace muchos siglos y le cuesta mucho a la ley que han creado los hombres y a la justicia que han creado los hombres y a ese lenguaje creer las experiencias de las mujeres. Y no solo hablo del maltrato, también hablo de violencia sexual. Bueno, pues ¿cómo hacer esto? Pues la Casa Grande utiliza el podcast, que es además un formato emergente, muy popular entre las generaciones jóvenes que, como hablábamos antes, con gran desesperación, cada vez usan menos los medios tradicionales, y lo pone al servicio de la crónica periodística con fines de sensibilización social, que es uno de los roles del periodismo. ¿Y por qué un podcast? Porque podríamos haber elegido otro formato, ¿no? Bueno, yo me enamoré del formato y creo que tiene un gran potencial para la crónica periodística, especialmente para contar, bueno, fenómenos complejos, muy complejos de contar, pero de mucha relevancia social y con un rigor y una profundidad que otros formatos no permiten, ¿no? La experiencia inmersiva que proporciona el podcast no tiene igual, y además no tienes una limitación de espacio o de tiempo, que puedes tener un informe semanal que son 4 reportajes de 15 minutos, un documental que tienes 1 hora y media, bueno, por no hablar de un texto en el que ni siquiera escuchas la voz de las personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto permite seriar los episodios y bucear en los procesos y en los fenómenos con una profundidad sin igual, y así interpelar a los poderes públicos y tocar muchas aristas del fenómeno, como luego veréis la estructura, os he puesto la estructura de episodios del podcast para que veáis que se tocan muchas aristas. Además, pues tiene esa capacidad especial y también diría sin igual de conectar de una forma íntima y empática con la audiencia y de hacernos cuestionar. Por supuesto, hay muchos tipos de podcast, no todos los podcasts establecen esta conexión, hay muchos que son pues, entrevistas, diálogos, algo más cómico, pero cuando te cuentan historias seriadas, que te pones los cascos y que te lo cuentan al oído, yo creo que sí que provoca unas reacciones que yo por lo menos, pues no cualquier producto periodístico me ha hecho sentir cuando las he escuchado como oyente, ¿no? Así que nos lanzamos a ver algo como periodistas que está oculto. ¿Cómo vamos a ver algo que está oculto y que es sistemáticamente silenciado y tapado desde muchos ángulos, ¿no? Además, no hay fuentes de verificación, prácticamente es algo que ocurre en la intimidad de los hogares, que prácticamente no siempre oímos, que muchas veces no presenciamos, y que además, y aquí algunos de los clips que he elegido tienen que ver con esto, con la sociedad y con cómo los ocultamos. Bueno, pues se oculta desde todos los ángulos posibles, ¿no? Para empezar, las propias víctimas. Las propias víctimas creo que es algo dificilísimo admitir lo que les está pasando, y es una de las claves y una de las estrategias de supervivencia, muchas veces negar lo que te está pasando, ¿no? Vamos a escuchar un ejemplo que nos cuenta Mónica de cómo ella negaba y decía que que eran desavenencias conyugales lo que le estaba pasando, lo que ella pensaba que le estaba pasando.
Al principio yo no reconocía que había sido mujer maltratada, porque claro, empiezas a oír casos y tal y dices, madre mía, de mujeres que te cuentan su historia. Y yo un día a la psicóloga que le dije, mira, yo aquí no pinto nada. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque yo no me siento una mujer maltratada. Dijo, ¿pero por qué? Digo, porque a mí no me han puesto la cara ahora, ni me han hecho, ¿sabes? Ni me han puesto un cuchillo, ni nada de eso. Me dijo, no, a ti no te han maltratado, ¿verdad? Digo, no. Digo, a mí no me han hecho nada de eso. Dice, ay, no te han intentado asfixiar, no te han dado golpes, no sé qué. Digo, bueno, eso sí. Dice, eso no es nada, ¿no? Digo, bueno, eso sí. Pero yo no sé, claro, como te ha hecho sangre, no, pues eso nada, no es maltrato ya. Como no te ha hecho daño, o sea, no te ha puesto un ojo para el otro barrio y ni te mató, pues entonces nada, pues entonces no te ha maltratado. Pero yo que sé, no lo veía. Denise define hoy con una palabra cómo fue para ella el iniciar terapia y tener que admitir lo que le había pasado. Para mí fue terrible. Terrible es la palabra. Porque una persona que está tan acostumbrada a salir adelante sola, para mí fue un choque el tener psicóloga, que era una pelea constante y yo pensar así, estoy mal, o sea, ¿por qué necesito psicóloga? Si yo he podido sola, si yo me he resuelto sola. Y yo le digo, Claudia, yo no voy a continuar. De verdad, hay mujeres afuera que sí están siendo golpeadas y que merecen esto. Yo no, pero hay mujeres que sí lo necesitan. Y Claudia me dice, estás aquí porque sabemos que mereces estar acá. Yo creo que fueron como 3 terapias donde yo me cerraba a sentir que no merecía. No merezco, yo puedo sola. O sea, yo sentía que si recibía, estaba fallando y me estaba fallando a mí misma de sentirme débil. A mí me costó casi 8 meses para reconocer que sí fui víctima de violencia de género. 8 meses, solo para reconocerlo. Y Mónica, que decía que no había sido maltratada, había sufrido 2 intentos de estrangulamiento. En fin, es muy duro admitir lo que está pasando y bueno, es el primer paso para salir, pero es durísimo, ¿no? Y eso contribuye en parte a ocultar el fenómeno, porque las propias mujeres que lo sufren intentan taparlo para decir, esto no está pasando. Es mejor decir que no está pasando porque entonces no está pasando. De cara al exterior intentan que no se vea lo que está pasando, ¿no? Los niños y las niñas, otro temazo. Como decía Diana. Este fue uno de los episodios más duros de hacer, pero estoy contentísima de haber podido, bueno, amplificar sus voces y que tengan la palabra y que tomen y que expliquen con una claridad absoluta lo que han vivido y cómo se han sentido abandonados por el sistema. No podía hablar con los pequeñitos que estaban en el centro de recuperación de mujeres maltratadas en el que grabé el podcast durante más de 2 años, pero sí podía hablar con adultos que habían estado allí en torno a los 11 años, 12, 13, a partir de esa edad, y tenían recuerdos, bueno, vívidos, ¿no? Los cuentan y también nos cuentan por qué ellos y ellas, tenemos a un chico y 2 chicas, no hablaban. Tío. Me daba vergüenza contarlo. ¿Cómo iba a contar que mi padre pegaba a mi madre? No podía contar eso a nadie y me callaba. Y salías a la calle con la mejor sonrisa. No lo haces por muchas cosas, por miedo, por vergüenza, es que se te juntan muchos sentimientos al final. Yo le decía a mi madre, ¿te quieres separar? Sí, pues vámonos de aquí. Yo no quiero que me conozcan donde vaya. ¿Qué van a decir de mí en el colegio? Yo veía a todos mis compañeros y decía, es que todos son felices. Que a lo mejor había más situaciones como la mía. Que seguramente había más situaciones como la mía, estoy segurísima. Pero todos aparentaban la misma felicidad que yo aparentaba a los demás. Entonces mi hermana y yo, con mi hermano, esto no lo puedes contar, no lo cuentes fuera, no tal. Entonces sabíamos que era algo que no hablábamos, ni entre nosotros siquiera, te diría. O sea, nosotros sabíamos las situaciones que teníamos que encerrarnos los 3 juntos, consolarnos unos a otros, pero no hablábamos de eso. Lastimita, un hijo, ¿cómo quiere ponerse una venda en los ojos para no llegar a ver lo que hay realmente? Y no, está ahí. Por mucho que tú quieras darle vueltas, está ahí. Al final quieres, pues eso, el no ver parte de tu realidad, de decir, esto es así, pero
Es que duele muchísimo. A ti te dicen es tu padre, es la persona que más te quiere en el mundo, le tienes que respetar y es a la persona que más tienes que querer. Y salir de esa estructura que toda la sociedad te está imponiendo cuando eres un niño es prácticamente imposible. ¿Quién te va a querer más que tu padre y tu madre? Todo el mundo te dice eso, en el colegio te lo dicen, en la tele lo dicen, en la sociedad lo dice. Entonces tú, ¿cómo desestructuras eso de tu mente y dices, yo creo que no es la persona que más me quiere en el mundo, de hecho me está haciendo mucho daño? ¿Cuánto les pedimos, ¿no?, a los niños y a las niñas que actúen como adultos, que sepan identificar, que sepan procesar, que sepan decir, me está haciendo mucho daño? Es impresionante. Yo creo que este episodio, bueno, pues nos da muchas claves y bueno, entiendo que hay que proteger a los niños y niñas, que hay que pixelar sus imágenes, pero también hay que posibilitar maneras de escucharles, ¿no? Y ellos son los primeros que a través de también la psicóloga que explica sus reacciones, en este episodio cuentan los mecanismos que usaban y que usa la infancia para procesar la violencia, entre ellos culparse ellos de lo que está pasando. Ha habido bronca en casa, a lo mejor es que no he hecho los deberes a tiempo, es culpa mía, mañana los hago a tiempo, ¿no? Porque por eso ha habido lío, ¿no? Cualquier cosa menos culpar a los padres de los que dependen para sobrevivir. Bueno, pues aquí tenemos toda la ocultación por parte de las víctimas, pero bueno, ¿qué decir de los agresores, no? Os he traído ejemplos del extranjero para no causar ninguna polémica, pero bueno, solo os voy a poner dos. Aquí tenemos a un gran rapero famosísimo que cuando su expareja le denunció, pues puso un indignadísimo y ofendidísimo mensaje en redes sociales que decía básicamente esto: basta ya. Durante las 2 últimas semanas he permanecido en silencio observando cómo intentaban desprestigiarme. La víctima es él, por supuesto. Cómo intentan destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un pago rápido han lanzado acusaciones repugnantes contra mí. Quiero ser absolutamente claro, no cometí ninguna de las atrocidades que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y la verdad. Todo esto fue así hasta que salió un vídeo en CNN en el que ese señor salía por un pasillo de un hotel, recorría el pasillo, cogía a su expareja, la tiraba al suelo, le daba patadas y la arrastraba por los pelos de vuelta a la habitación. Entonces ya salió en ese último vídeo diciendo: lo siento, estaba en mi momento más bajo, no tengo disculpa. A ver, los maltratadores mienten, pero por las orejas, o sea, y manipulan. Por eso es muy difícil verlos, porque no sabemos. Hay gente que parece muy maja, pero no lo es. ¿Cómo diferenciar? Si es que hay, y además son una minoría, porque ya lo sabemos todos, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño de los varones que maltrata, pero son muchos hombres, porque aunque tengas un 1% de la población española, un 1% es poco, el 99% no maltrata. Pero es que el 1% de 50 millones son muchos miles de personas. Entonces, los maltratadores mienten y, por supuesto, son grandes manipuladores. Aquí tenemos otro ejemplo que ha salido, el de Giselle Pélico. Bueno, pues el señor Pélico, según cuenta Giselle en sus memorias que han publicado y se hablaron también de ellas, en un momento dado ella le dijo, porque no recordaba algo, y dijo, no me estarás drogando. En 2013, muchos años antes, le copiaron en 2020, de que fuera detenido. Y él se puso a llorar, ella lo cuenta, se puso a llorar y le dijo, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que me estás acusando? ¿Te das cuenta del monstruo que crees que puedo llegar a ser? Y ella me quedó en shock y se disculpó. Perdona, cariño mío, nunca jamás debería haberte hecho esta pregunta. No lo volveré a hacer. Mienten y manipulan. Así que esto también es muy difícil de ver, porque además no solo mienten y manipulan a las víctimas, sino a todos nosotros, a toda la sociedad. Bueno, y luego todo esto encima pues se confunde, ¿no? Hay muchos, hay mucho ruido, hay confusión, hay disociación, hay muchos procesos psicológicos que influyen en que estos fenómenos queden tapados. Y luego está también pues, el rol de la sociedad, que era el tercero que os quería contar, ¿no? En este clip Vanessa habla tanto de cómo la mujer lo va tapando,
pero también en relación a por qué lo tapa, en relación a qué respuesta recibe de sus vecinos y de la sociedad. Así que vamos a escuchar 2 clips que hablan sobre todo del rol de la sociedad en ocultar y perpetuar el maltrato, entre otras cosas con los estereotipos también sexistas. Tienen lo que tú dices, ese sentimiento de culpabilidad, de responsabilidad. Llevo yo 20 años o 30 años o 10 con esta persona, yo la he elegido quedarme con él porque sigues creyendo que tú has elegido quedarte con él, pero realmente estás con él por miedo, por dependencia y por otras muchas situaciones, hasta que llega un punto en el que tú misma tienes esa vergüenza y esa culpabilidad que ya no quieres que nadie sepa lo que está pasando en tu casa, y tú misma ya no pides hablar con nadie ni pides ir a ver a nadie, porque no quieres que el resto de gente se entere. Primero, que no lo quieren decir por miedo a él, y que él se entere de que otra persona sepa lo que te está haciendo, porque le tienes mucho miedo. Y segundo, que la otra persona, ¿qué te va a decir? Pero sal. Y tú vas a decir, no, es que no puedo, es una excusa. Para ellos es una excusa. Y es muy difícil explicar, no, tengo una dependencia emocional que ni tú misma ves, una culpabilidad, un miedo. Le tengo mucho miedo porque yo sé que salgo por esa puerta y va a ir detrás de mí. Es que va a ir detrás de mí y me ha dicho, como salgas por esa puerta te voy a pegar un tiro. Y yo sé que es capaz de pegarme el tiro porque dentro de mi casa me ha metido una soberana paliza. Y sé que es capaz, pero el resto de gente no lo sabe porque no lo ha visto. Entonces yo voy con ese miedo y digo, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a decir? Si él me está controlando, me está vigilando. En el momento que han existido los móviles, te llama en cualquier momento, tienes que contestarle en ese momento para saber dónde estás. Y no solo te escribe, te llama para escuchar el audio, para ver si estás en casa cerrada o si hay jaleo de gente o si hay no sé cuántas, porque ya has salido a la calle, que era donde te ha dicho que no vayas. Entonces te puede controlar. ¿Tú qué funcionas? Funcionas con el miedo, porque no tienes libertad. Eres como un esclavo. ¿Cómo funcionan los esclavos? Con el miedo. Entonces tú le puedes decir a un esclavo, no, revélate y dile al amo que me va a matar. Literalmente, me va a matar. Y es así. Y la gente lo ve, no, hombre, no, ¿cómo te va a matar? Si yo le conozco, si es mi vecino del quinto y es muy majo y muy amable. Es muy majo y muy amable contigo, pero a mí me va a matar. Y se sigue viendo todos los días. Que a ellas las mata. Y les da igual porque eres mía y eres mi posesión. ¿Y has hecho lo que yo no te he mandado? Pues voy y te mato. Y punto. ¿Quién no ha tenido un vecino del quinto, verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, en aquellos años que yo veía a los toxicómanos por la calle y yo veía a mi padre y decía, es que es imposible. Pero claro, ¿quién estaba detrás? Mi madre, de que fuera en condiciones, de que no se le notara, de que no estuviera mucho tiempo metido en aquello. ¿Quién estaba detrás? Estaba ella detrás, siempre estaba detrás, siempre, para que nadie se diera cuenta de que mi padre era toxicómano. El patriarcado, uno de los mandatos que nos dio a las mujeres es guardar la imagen de los varones. Nosotras somos las responsables de su imagen, ¿no? Y de hecho, pero bueno, hasta a nivel de, ¿no? Si un hombre va desplanchado, sucio, no sé qué, la mujer que no le planchó la camisa y no le puso la muda limpia, ¿no? Eso de hace unos años, eso estaba ahí, pero se ve muy claro, es la responsabilidad y de guardar la imagen a todos los niveles. Que es que a mí me gusta mucho escuchar a las mujeres mayores. Porque como lo tienen tan claro, no, cásate y ya le cambiarás, ¿no? Que decían las mujeres de antes. Y eso se lo decían explícitamente. Es que bebe mucho, es que está todo el día en el bar. Bueno, es tu responsabilidad. Tú cásate y ya le cambiarás. Tú eres la que le tiene que traer a casa, que deje de ser un borracho, ¿no? Entonces esa idea de yo voy a poderle cambiar, le voy a hacer un hombre más bueno, por el amor, que es lo que nos han vendido, ¿no? Pues que tienen que dar una buena imagen de ellos como padres, como maridos, como parejas, como capaces, como, ¿no? Es potenciar todo ese lugar donde el patriarcado ha colocado a los varones, ¿no? Y de hecho muchos relatos de las mujeres cuando empiezan a hablar de lo que están viviendo en la pareja, casi siempre el discurso es: él es muy bueno, es muy buen padre, pero a veces se pone agresivo. O sea, es que tienes que poner por delante que tú no vas a traicionar ese mandato, ¿no? De guardar su imagen. ¿Por qué? Bueno, yo he estado en foros, en talleres, donde efectivamente, bueno, entre 10 personas había 3 con historias de maltrato y todas las han negado al principio y han dicho, es que mi padre
tiene muy mal carácter, o es que ese tipo de cosas, ¿no? Silvia hablaba de su padre toxicómano porque su padre toxicómano era maltratador. Él falleció ya, pero ella se refería ahí, por si no lo entendíais, a que era imposible saber que lo era porque siempre estaba la mujer, su mujer, que era su madre, tapándolo todo y asegurándose de que iba impecablemente vestido y de que, vamos, de que parecía un ciudadano ejemplar, ¿no? Así que, bueno, este fenómeno invisible desde tantos ángulos es el que intentamos contar en este podcast. ¿Y por qué contar esta historia? Pero si estamos todo el día oyendo de esto, pero es un tema omnipresente, o sea, otra vez este tema, ¿por qué? Bueno, pues estas son algunas de las razones por las que yo quise contar esta historia, porque se ha consolidado como un delito que sigue creciendo, cada vez hay más denuncias y hay más personas condenadas, a pesar de que son una mínima parte de los casos que se dan, como, bueno, y no lo sabéis, solo un 20% de las mujeres denuncian y de ese 20% hay un porcentaje muy pequeño que va a juicio y de ese porcentaje que va a juicio hay un porcentaje muy pequeño que sufre una condena y aún así hay 47.000 presos en las cárceles españolas, titulares de hace 3 años, por violencia machista. Además, bueno, hay mujeres viviendo con pulseras y con elementos de protección y niños y niñas porque están en peligro, están en riesgo extremo, algo que afortunadamente tenemos en España, el sistema Biogen, que tiene muchos fallos, pero al menos lo tenemos, en otros países no los tienen, y ese sistema sí que verifica que hay hombres que van a seguir y van a ir a buscar a la pareja porque, como dicen, ¿has hecho lo que yo no te he dicho? Pues voy, te mato, o te pongo 3 colchones en Miranda de Ebro y le pego fuego, ¿no? También, muy importante, y se menciona aquí también, la violencia cada vez es negada, ¿no? Más por la gente joven, ¿no? 1 de cada 5 varones jóvenes dice que la violencia de género no existe, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a, bueno, comunicar de otra manera para hacer llegar el mensaje y para que podamos empatizar con las víctimas y entender que este es un problema que nos afecta a todos y a todas. Y no solo a las mujeres, también a muchos niños y niñas, pero también a muchos niños. Y bueno, los casos están subiendo, o sea, no es que esto haya parado, no es que esto solo les ocurra a la gente ya mayor que tiene 30 años y está en pareja, no, no. La Fundación ANAR, que vela por el tema de la violencia en la juventud y en los adolescentes, dice que se está registrando un 87% de incremento de la violencia a los menores, sobre todo a través de los móviles y el control coercitivo a través del móvil. Bueno, muchas razones para contar esta historia. Y mi percepción personal era que era un fenómeno pues, muy poco comprendido y muy juzgado y vilipendiado y exculpado y tapado a pesar de su omnipresencia en los titulares y de que todas las semanas vemos titulares de esto, ¿no? Pero no sabemos qué historia hay detrás de los titulares. Se salta el titular, tenía tal edad, tenía hijos o no, dónde fue, qué pasó, cómo murió y ya no sabemos nada más. No sabemos cómo llega esa mujer. De media se tarda 9 años en denunciar a un maltratador, según la Fiscalía General del Estado, cómo llega esa mujer a esa situación y cómo puede ser que todos estemos ciegos ante un agresor, ¿no? Así que, bueno, esta historia, para contarla de esta manera, quise entrar en un centro de recuperación de mujeres y seguir en tiempo real su recuperación. Entré en el centro más antiguo, el pionero, el que se fundó en 1991, 6 años antes de que muriera Ana Orantes y dijéramos que la sociedad había despertado. Este centro ya estaba abierto en ese momento. Y hacer un viaje sonoro, ¿no? Hablar con ellas a la entrada, a mitad de proceso de recuperación, al salir y poder hacer ese viaje sonoro que acompañe a las víctimas en ese proceso de recuperación pues, en tiempo real, ¿no? Porque me parecía muy importante para que la audiencia pudiera sentir que era parte de ese viaje, ¿no? Por supuesto, sentándome con tiempo, ¿no? Hemos hablado mucho de la precarización del periodismo, el no tener tiempo. Yo tuve mucha suerte y un privilegio que fue decir, me voy a tomar un tiempo sabático para hacer este producto periodístico que merece ese tiempo. Muchas personas no tienen ese tiempo, van como locas en el día a día, con 20 crónicas al día, como yo también he estado, y no lo hubiera podido hacer si no hubiera parado. Ese es un punto importante. Con respeto, en profundidad y abordando la complejidad. Yo creo que en estos tiempos de polarización tenemos que buscar esos grises, ¿no? Se puede disentir, nos pueden ofender cosas que escuchamos, nos pueden doler cosas que escuchamos, pero tenemos, yo creo, que ser capaces de
de sostener las contradicciones sin intentar resolverlas, ¿no? Y poder ver esa complejidad. Y en este podcast salen cosas muy contradictorias, ¿no? Las propias víctimas te admiten sus contradicciones, te dicen, pero ¿cómo puedo querer a mi padre si era un maltratador? Eso se escucha en el podcast. Y eso ocurre, y las víctimas tienen sentimientos muy encontrados, y eso no significa ni que no haya ocurrido lo que ha ocurrido, ni que esa chica sea, no esté bien de la cabeza. Está perfectamente en la cabeza y habla con una claridad meridiana, Silvia, pero tiene esa honestidad de contarte que, por supuesto, sí, tiene contradicciones y es consciente de ellas, ¿no? Bueno, pues la complejidad era otro elemento muy importante, y mostrar que es posible salir, antes lo comentabais, ¿no? Creo que es muy importante dar una referencia a muchas mujeres que puedan estar pasando por esta situación y a muchos familiares de personas que puedan estar pasando por esta situación, de que se puede salir. Estas mujeres están todas hoy, a día de hoy, muy bien, están encantadas, están felices con el podcast, pero es que además están encantadas con sus vidas y han salido de esas relaciones de maltrato. Y entre las reacciones que yo he tenido después del podcast, hablaba de los familiares porque ha habido una que es una familia que me dijo, Isabel, esta persona está en negación, está en una relación de maltrato, no puede salir, a ella ahora mismo no puede escuchar el podcast y no las ha podido ayudar, pero este podcast ha ayudado a su familia a resituarse, porque su familia la daba por perdida. No, es que no me hace caso, es que le he dicho 20 veces que rompa con él y pasa de mí, y se lo tomaban personal, es que como no me escucha, pues que te den. Y ese planteamiento la familia se lo replanteó y fue capaz de decir, bueno, esta mujer ahora no puede pedir ayuda, pero tenemos que estar ahí para ayudarla cuando sea capaz de pedir ayuda. Entonces, esto también creo que es muy importante para las redes de personas que rodean a aquellos que están, bueno, pues que tienen a alguien que está sufriendo una relación así en su vida, que no hay que echarse para atrás, ¿no? Por supuesto, lo que decía antes, escuchar a la infancia. Creo que es fundamental poder ampliar el marco. Esto no es solo una violencia contra las mujeres, que lo es una violencia contra la unidad familiar, es una violencia contra los niños y las niñas, a quienes se destroza la vida, ¿no? Romper también muchos mitos, creo que hay muchas ideas preconcebidas sobre cómo funciona la violencia y que revictimizan a la víctima, es que tú me provocas, es que mira lo que me haces hacer, romper mitos sobre que, bueno, pues que son personas que están locas, etcétera, quienes agreden, por ejemplo. Y luego, bueno, creo que es muy importante, y bueno, está aquí el Concello, estamos en la Diputación de Pontevedra, esa llamada a las autoridades públicas, ¿no? Los recursos de apoyo funcionan y hay que apoyarlos. Entonces, este es un homenaje a un centro de recuperación que durante 30 años salvó la vida a más de 800 mujeres, niños y niñas, y que el año pasado cerró por falta de subvenciones públicas. Con todo el dolor de mi corazón os cuento esto porque nunca pensé que cuando estaba grabando en los años anteriores el podcast, nunca pensé que la Casa Grande iba a cerrar, era el referente a escala nacional. Luego cada comunidad autónoma tiene sus redes de apoyo, pero este era un referente nacional y no podía pensar que iba a cerrar. Pero bueno, a las autoridades es importante que cuidéis vuestros recursos. Son muy importantes y bueno, creo que hay que preservarlos. Así que bueno, voy a ir ya rapidito. Esta es un poco la estructura del podcast. Tiene 8 episodios. En el primero se cuenta la llegada. Luego hay un episodio 2 dividido en 2 partes que entra a saco en cómo son los mecanismos del control coercitivo, esa rueda de Duluth con muchos elementos, intimidación, violencia económica, aislamiento, sobre todo aislamiento de familiares, en fin, lo van contando las chicas y las psicólogas lo van explicando y poniendo en contexto para que lo entendamos muy bien y para que seamos capaces también de sostener ese relato tan duro, ¿no? La recuperación es un episodio que empieza a contar todo lo que es el proceso terapéutico, cómo ellas van saliendo. El episodio de la infancia, como os decía, habla tanto de lo que pasa en los niños como de sus reacciones con un cerebro de 8 años, 10 años, qué capacidad tiene ese cerebro para procesar lo que está pasando y qué reacciones tienen ellos, como la disociación, la culpa, etcétera. Los obstáculos, se centra en los obstáculos, porque no solo hay que salir de la casa del maltratador, no solo basta con encontrar un centro de apoyo, es que luego hay juicios, es que a lo mejor no has trabajado en tu vida, es que luego tienes que mantener a sus hijos, y si no has trabajado, no trabajas. El tema económico y el tema de la justicia son los 2 grandes obstáculos para, después de haber dado el paso, poder superar la violencia.
Ana María, bueno, este es el único episodio que tiene nombre. Y no es el nombre de una víctima de violencia que estaba en el centro, es el nombre de la fundadora de la Casa Grande, del Centro de Recuperación, que es una mujer que tiene hoy, yo creo, 90 años o 91. Y es bueno, hablaba Diana de la importancia de hacer genealogía, ¿no? Y creo que es muy importante saber de dónde venimos. Ella nació pues un año después de que empezara la Guerra Civil y fue una de las grandes luchadoras feministas de la transición y le debemos, entre otras cosas, la ley del divorcio. Y bueno, pues esta es un poco el homenaje y la historia para que no se nos olvide las mujeres que han luchado detrás, que han venido detrás y que han luchado por los derechos y los recursos que todos y todas hoy tenemos, ¿no?, a disposición. El episodio de la sociedad, que es el que os he puesto muchos de los clips porque me interesaba mucho traer hoy a la discusión también con el público qué papel tenemos todos y todas en todo esto, y bueno, y el episodio en la salida, que no voy a hacer ningún spoiler, pero que sí que acompaña a las mujeres a las que hemos acompañado durante año y medio en la salida del centro de recuperación. Bueno, el resultado ha sido maravilloso, porque es verdad que yo nunca pensé que un podcast que trataba un tema tan duro y que ponía la violencia machista pues casi al desnudo iba a tener esta repercusión, pero es verdad que ha recibido muchos premios y bueno, ha sido una absoluta felicidad, sobre todo porque ponga un altavoz al tema, ¿no?, y porque más gente lo pueda escuchar. Tanto es así que no solo se ha convertido en un recurso para supervivientes, que les acompaña muchas veces en su proceso terapéutico, la escucha, sino para docentes y profesionales. He estado ya en varios colegios, institutos de bachillerato, donde este podcast se está trabajando por parte de los profesores con el alumnado para ir analizando. Aquí había varios docentes, por cierto, ayer, no sé si están hoy aquí, que sepan que está a disposición, para poder hacer un análisis con el alumnado de qué es la violencia y de por qué es tan complicada y cómo entre todos y todas pues, se puede superar. Así que, bueno, todo es maravilloso y sí que creo que esto tiene que tener un recorrido mayor. Aparte de la docencia y todo esto que es genial y sí que está ya en marcha, sí que yo creo que hay una asignatura pendiente. Voy a hablar en el último minuto de los retos. Bueno, no sé si habéis leído Prima Facie, pero también os lo recomiendo muchísimo. Es el libro que escribió Susie Miller sobre una abogada bueno, pues que lleva casos de violencia sexual hasta el que le pasa algo a ella, ¿no? Y bueno, Susie Miller en esta novela maravillosa que se lee en una tarde, porque tiene 80 páginas, pues dice que la forma que adopta la ley depende de qué historias son contadas y de qué daños son visibilizados. Yo la he parafraseado y con permiso de Susie Miller la he transformado en la forma que adopta la ley y nuestra representación social de un fenómeno depende de qué historias son contadas y qué daños son visibilizados. Por eso es tan importante el periodismo, porque el periodismo cuenta las historias y visibiliza los daños. Si ponemos el foco ahí, vamos a ver eso, pero si lo ponemos ahí, vamos a ver lo otro. Entonces creo que es importante que tengamos muy presentes esta responsabilidad del periodismo de poner el foco y de qué daños vamos a visibilizar, ¿no? En ese sentido, también creo que desde los medios tenemos que empezar a traer más a la mesa mediática, he puesto yo, pues el concepto de control coercitivo. Es un concepto muy completo que, digamos, tiene un enfoque que cuestiona esa representación tradicional de la violencia como bueno, pues algo muy enfocado en los incidentes concretos, en los daños físicos y traslada bueno, un marco conceptual mucho más en el tiempo, repetición de un patrón constante de pequeños incidentes, muchas veces de baja intensidad, pero de un efecto multiplicador. Y creo que este tipo de conceptos está llegando a las leyes de varios países. Ahora os voy a poner una imagen de uno de los países donde sí que se está codificando en los códigos penales, y creo que acota mucho mejor lo que está pasando y permite luchar desde la justicia mejor contra él, ¿no? Es un término, bueno, pues al final los términos que tenemos es un poco lo que os decía, ¿no? Ponen el efecto probatorio prácticamente es si tienes lesiones, lo dice la abogada en el podcast. No, es que si no tienes lesiones casi es dificilísimo que te den una orden de protección. Casi es mejor que te hayan dado una paliza y en el hospital te den un parte de lesiones que tienes el brazo roto, porque si no es más difícil conseguir una orden de protección. Es terrible esto, ¿no? El efecto en el daño físico y el efecto en el incidente concreto, y no suman los incidentes. Yo creo que todo el mundo tendría claro que si alguien compra una mecha
y lo hemos visto en este país, en el marco también de la lucha contra el terrorismo, si alguien compra una mecha y alguien compra un explosivo y alguien lo junta y alguien... Comprar una mecha a lo mejor no es delito, pero juntar una mecha con otra cosa, es decir, cuando muchas acciones forman parte de un mismo patrón, acciones que en sí mismas a lo mejor no serían un delito que se pueda castigar con 15 años de prisión, pero cuando ves el efecto de todo el patrón de conductas, eso se convierte en otra cosa. Y ese es un poco el enfoque jurídico que tiene este concepto. Está mucho más centrado, además, en que el daño jurídico no es solo la integridad física, que lo es, pero no solo. En ese sentido, por ejemplo, yo he leído sentencias del Supremo, y esta además es de un caso de Galicia, que reivindica la figura que tenemos en el Código Penal español, que es el maltrato habitual, pero en mi opinión personal es un concepto que se queda un poco escaso a la hora de describir lo que está pasando, ¿no? Y además, la propia sentencia del Supremo habla de que con el maltrato habitual, el bien jurídico que directa y específicamente protege el artículo 173 del Código Penal es la pacífica convivencia entre personas vinculadas por lazos familiares. La pacífica convivencia, hello. O sea, no por nada, pero yo creo que aquí estamos hablando de libertad y de autonomía, y la libertad es un derecho inalienable. No estamos hablando solo de la convivencia, estamos hablando de derechos fundamentales, y creo que el bien jurídico que tenemos que proteger tiene que ser ir mucho más allá de esto. En ese sentido, en Escocia, en determinados estados de Australia, sí que se han aprobado ya leyes de control coercitivo que redefinen el concepto de violencia machista y que describen con enorme detalle todos los tipos de acciones que la constituyen, y además repetidas en el tiempo y con efecto multiplicador, porque no es lo mismo que una vez te peguen o que te hagan un vacío o que eso ocurra de forma constante en el tiempo y cada vez tu miedo vaya más, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que sí que quiero poner encima de la mesa. Yo siempre voy un poco pregonando que empecemos a utilizar un lenguaje cada vez más preciso, y en ese sentido, esto ya lo voy a pasar porque ya me he pasado de tiempo, pero es un poco la argumentación de por qué creo que tenemos que indagar más en este concepto. A lo mejor no tenemos que cambiar todo, pero sí que empezar a ponerlo encima de la mesa. Y luego creo que tengo deberes para los periodistas y las periodistas que estén aquí, ¿no? Yo creo que hay muchas historias todavía que contar y sé que tenemos poco tiempo, pero creo que es importante, ¿no? Hablaba Fátima ayer de los listados, ¿no? De cómo no se consideran a determinadas víctimas en los listados de violencia de género, porque es verdad que ahí solo se incluye el Estado en su cómputo, solo incluye pareja y expareja, pero también hay que decir que esa lista empezó porque el diario El País empezó a hacer un listado. Y cuando fue tal vergüenza para las autoridades que un diario estuviera haciendo un listado y que no hubiera un listado oficial, se hizo un listado oficial. Animo a la prensa gallega a empezar a hacer su propio cómputo, no solo de las violencias en pareja, sino de todos los feminicidios, como decís, que son no contabilizados en estos momentos. Hay muchos temas y muchas aristas que no se han tocado. Seguro que aquí hay ideas, y ahora ojalá salgan algunas. Pero pues el coste económico, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre. No sé, hay otro podcast muy chulo que escuché, que es desde el Reino Unido, que se llama Fallen Woman, que es mujeres caídas, ¿no? Y analiza, con los listados de la policía, el número de mujeres que sospechosamente han muerto porque se han caído por el balcón. Y resulta que en muchísimos de esos casos, qué casualidad, estaban acompañadas y discutiendo con un hombre en esa casa, antes de caerse por el balcón y morir. Y la mayor parte de esos casos no llegó a juicio porque no se pudo probar pues que nadie la había empujado o que... Entonces muchas veces se cree que es que ella estaba discutiendo y saltó por el balcón. Bueno, pues por ejemplo, este podcast que está muy chulo, indaga en qué porcentaje de mujeres que se han caído estaban en situaciones de violencia y en plena discusión cuando ocurrió sus muertes. Hay muchos temas y aristas que creo que podemos tocar como periodistas y creo que es lo que tenemos que seguir entre todos y todas haciendo para lograr visibilizar este problema y pues que muchas más personas se puedan salvar. Así que muchas gracias por vuestra atención.
bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Diana, ahora lo vemos. Un poquito, vale. Se escucha. Creo que ha sido maravillosa la intervención de Isabel. Si alguien tiene una pregunta imperiosa, pero vamos a dejar solamente una, por favor, a ella. No sé si... Carmen. No me hagáis decidir. Rosa. Bueno, es que, a ver, yo no quiero decidir, pero es que está la trabajadora del CIN que trabaja con mujeres maltratadas. ¿Me permitís que sea ella la que tome la palabra? Sí, a Rosa, allí al final a la derecha. Lo siento. Hola. No. Hola. No quiere el micrófono que se me oiga. Bueno, en primer lugar, gracias Isabel, porque es que yo he estado en mi consulta de todos los días con todas las cosas que has dicho. O sea, mi trabajo diario es eso que has comentado. Y las cosas que tenemos que pelear son exactamente las mismas que has comentado tú. La invisibilidad. Nosotras hicimos un libro que se titula Invisibles, que íbamos a meteros en la bolsa, pero que creo que al final no fue, pero iremos a ver si tenemos ejemplares para que lo llevéis. Está en gallego, pero hay versión en castellano por si alguna lo quiere comprar. Hablamos precisamente de eso, de cómo ese maltrato está invisibilizado y de cómo ese maltrato es invisible en capas, o sea, no lo ve nadie. Y aunque se vea, porque haya una sentencia, por ejemplo, condenatoria, se dulcifica, da igual. O sea, la sociedad permite que los hombres maltratadores sigan con su vida normal, y las que no siguen con su vida normal son las víctimas que tienen la orden de protección. Y eso es algo que es una violencia institucional que tenemos que poner encima de la mesa. El tema de los juzgados y los falsos mitos es algo que tenemos que trabajar ya. La idea de pareja, o sea, yo echo de menos a la pareja, o sea, no echas de menos a tu pareja, echas de menos la idea de pareja que la sociedad nos vende, pero que tú nunca has tenido. La idea de padre, que eso es muy problemático en los juzgados. El padre es la figura que hay que preservar, hay que respetar, hay que mirar con lupa. La figura paterna es importante, pero depende de qué figura paterna. Cuando tienes un maltratador, no es una figura paterna que se deba preservar. O sea, al revés, el juzgado la preserva. El juzgado la preserva, la sociedad la preserva, aunque tenga una orden de alejamiento, aunque se haya probado que hubo violencia. La violencia habitual que decías tú no se ve nunca, nunca. O sea, y toda es violencia habitual. Imagínate ya la coercitiva, o sea, eso ya no está en los papeles, ¿no? Entonces, sí que nos tenemos que poner las pilas, sí que tenemos que apoyar a los centros, a las profesionales, a la gente que está haciendo las cosas bien, que hay mucha gente que está haciendo las cosas bien, y muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos con tanta claridad todo lo que envuelve el mundo de la violencia. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que el patriarcado no se llama patriarcado por ninguna razón, viene de la palabra pater, y creo que el sistema jurídico está fundado en lo que muchos paters decidieron durante los siglos, incluido el Código Napoleónico, que es en el que nos basamos nosotros. Tiene un montón de disposiciones que hoy consideraríamos intolerables. Pasadme el libro, porque os he dejado aquí un boletín que yo estoy intentando publicar cada 2 o 3 meses con noticias, recursos, es gratuito, os podéis suscribir. Entonces sí que me gustaría poderlo contar en el boletín. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Os animo a compartir esta discusión, el podcast, y gracias por escucharme. Muchas gracias por tu aportación. Quería hacer un reconocimiento al trabajo de Ana María, con la que tuve el placer de trabajar y conozco. Y Ana María desde Madrid
fue precursora, Rosa desde Pontevedra es precursora, y gracias al trabajo de estas mujeres que han acompañado a tantas víctimas de violencia, que han visibilizado, que han abierto la mirada de la gente que gestiona que hace la gestión pública, pues en este país tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género. Tú pedías deberes, pedías recados, y a mí nunca no me gusta hablar, pero sí me gusta mucho dejar recados. Y entonces os voy a dejar uno a ti, porque me ha encantado tu trabajo, tu visión. Llevo muchos años trabajando en violencia y me parece maravilloso esta pausa que te has dado y este regalo que nos has dado a la gente que trabajamos en este ámbito. Y os dejo deberes para ti y para todas las jornalistas que hoy están aquí. Hola. Que muchas de ellas son peligrosas y, como nosotras decimos también, son horrorosas. Os dejo ahí ese hilo de investigación para que veáis qué se están haciendo con los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Centros como el de Rosa, centros y trabajos como el de Ana María son muy necesarios en nuestro país, en todo el territorio español, y se han unido todos los poderes políticos. Tenemos un pacto de Estado contra la violencia dotado de fondos económicos, en el que ha trabajado muchísimos profesionales del ámbito de la educación, muchísimos profesionales del periodismo, de la judicatura, de la psicología. Se han puesto muchísimas medidas, se ha puesto dinero encima de la mesa. ¿Qué está pasando con ese dinero? Ahí os lo dejo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o ya? Vale, no, es que digo, como pensaba que era una, luego me quedaba aquí y casi me voy. Bueno, pues gracias de nuevo y tomamos nota para hacer todas esas investigaciones. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias a todas. Disculpade que non podamos seguir porque xa estamos roubando tempo a seguinte, pero podedes despois achegarvos a Isabel e comentar ou falar calquera cousa que queirades con ela, porque Isabel é destas persoas que tamén reservou todo o seu tempo para estar aquí, non só para a súa intervención, senón que está desde os xoves que fixo noite para poder escoitar a todas as compañeiras. Di ela que foi un privilexio poder parar e facer este traballo. Efectivamente foi un privilexio, pero tamén é unha valentía, unha decisión e un compromiso facelo, porque foi parar e autofinanciar este proxecto que ia ser un ano e foron 3 anos da súa vida. Así, Isabel, grazas pola valentía e o compromiso tamén. Bueno, cambiamos totalmente de estilo. Cambiamos de estilo, cambiamos de tema, pero fainos exactamente a mesma ilusión recibir a seguinte convidada, ademais porque todos os anos intentamos, e xa imos pola 9ª edición, non sempre é doado conseguir incorporar temas que non estiveran presentes, porque sempre hai grandes débedas que teñen que estar presentes todos os anos porque non conseguimos o avance suficiente como para poder decir check, este tema está feito, avancemos a outra cuestión. E ainda así é importante para nós que o que non estivo estea en algún momento. E o tema do xornalismo musical nunca estivo nunha edición de As mulleres que opinan son perigosas, e tiñamos esa débeda e as ganas de poder facerlle fronte convidando a unha muller, e non hai tantas, exercendo a dirección, exercendo o xornalismo musical e ademais falando moito dentro do xornalismo musical de rock and roll, que ainda está moito máis masculinizado. Sara Morales Fuentes é a nosa convidada, licenciada en xornalismo pola Complutense, especializada no ámbito musical. Ela igual que a min, igual que Nieves, igual que María Hermida, igual que Fátima Frieiro, igual que tantas compañeiras, comezou en Madrid no xornalismo local, pero pouco a pouco foi entrando nesa especialización que é o xornalismo musical, así que temos moitas ganas de escoitar a directora da revista FM, que é Sara Morales. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo Diana, Susana, por invitarme, porque creeros que en mis 43 años de vida y 21 de carrera no he tenido nunca tanta fémina al otro lado. Nunca. Vengo de un mundo muy masculino, muy endogámico además, que se protegen mucho entre ellos, no especialmente agresivo, tampoco tienen por qué serlo, pero en el que las poquitas mujeres que estamos muy solas. Buscan también la competitividad entre nosotras y que encontremos los puntos débiles para, si eres tú, la otra que pinta. Siempre estamos así. Somos 4 y 4 que lo estamos pasando regular. El rock and roll, bueno, voy a contextualizar primero la cultura. La cultura tenemos que tener claro, yo lo tengo claro, me ha costado mucho asumirlo, pero es una verdad. Es un extra en la vida de cualquier persona, en la sociedad. No es un bien de primera necesidad.
No es comer, no es vestir, no es el transporte y la vivienda. Partiendo de ahí, entendiéndolo como un extra y como algo que no es necesario en primera instancia, siempre vamos a la cola a nivel institucional y de subvenciones de todo lo demás. Y es lógico, no necesitamos la música para vivir, ni el cine, aunque nos hace felices, pero no lo necesitamos en primera instancia. Bajamos otro escalafón. Dentro de la cultura, la música. El cine, afortunadamente, me encanta el cine. Y tengo grandes compañeros en el periodismo cinematográfico. Se llevan muchas subvenciones de la cultura. Cuando se hacen las partidas hay que dividir pues, arte, pintura, escultura, hay poquita, música, cine. Música y fotografía somos los últimos siempre, siempre. Bueno, pues hemos pasado de la cultura a la música y dentro de la música al rock. O sea, es ya lo más soterrado, suburbano, underground, alternativo, bueno, todo, o sea, ya estrujamos todo. Es complicado. La situación del periodismo musical ahora mismo y sobre todo el que pasa más allá del mainstream y de bueno, pues de lo que se escucha en la radiofórmula, de las grandes cadenas de radio y televisión, no, porque no hay música en televisión, es una gran desgracia, no contamos con ese medio, pero claro, se nos queda una labor muy amplia y muy grande para cubrir una necesidad que vale, que no es de primera necesidad, pero sí es de bienestar, que es la cultura, que es el arte. El arte nos alimenta casi tanto como una paella, ¿no? Es importante atender esa demanda y es a lo que nos dedicamos nosotros. Es verdad que el mundo del que yo vengo es un mundo caótico, muy loco, muy solitario para las mujeres. Es fascinante, es maravilloso, porque claro, estás uniendo tus dos grandes pasiones, ¿no? En mi caso es escribir y la música, el rock. Entonces, bueno, pues entendiendo el rock en su definición básica como un género duro, aunque solo sea por su musicalidad y su sonoridad, es que es real, es que es un género pues, con mucha impronta, con energía, vigoroso, efervescente, que sube, que baja, que impulsa, es nervioso. Bueno, pues por eso mismo se ha constituido como un género masculino. Y lo que nos encontramos al otro lado es que el rock es solo para tíos. ¿Por qué? Nos hemos cansado ya de reivindicar que las mujeres no nos tiene por qué gustar siempre el pop, el folk, los cantautores, la copla, que también, ¿por qué no? Pero ¿y por qué el rock no? Y todos sus subgéneros, ¿por qué el punky no? ¿Por qué el metal no? ¿Por qué el heavy no? Bueno, pues las mujeres, el rock no tiene géneros, no tiene condición sexual. Partiendo de ahí, vamos a poner un temazo. No lo voy a poner entero. Ese grito femenino. Bueno, como no nos podemos enredar mucho, yo la dejaría entera, pero no puede ser. Luego hablaremos de Wendy James, la cantante de Transmission Bump. Esta canción se llama Baby I Don't Care, significa no me importa cariño, no me importa chaval. Bueno, el primer grito de guerra en los primeros 90, finales de los 80 y primeros 90, de una mujer al frente de una banda de rock, Wendy James, Transmission Bump. Bueno, llegaremos a Wendy. Dentro de este mundo nuestro, es una putada, pero es así. Estos son los porcentajes. Lo leo por si no se llega desde el fondo. Género musical predominantemente masculino, lo que veníamos hablando. Artistas rockeras, ya sea solistas o al frente de bandas o la banda integrada totalmente por mujeres, es un 30% de presencia femenina frente a un 70% que sigue siendo la presencia masculina. Mujeres especializadas en el rock, bueno, eso ya. Si a ellas les costó ponerse las medias de rejilla, coger la guitarra y subirse ahí a dar 4 voces, este alarido,
Imaginaros a las que venimos detrás contando todo eso, menos todavía, un 27,3. Y la participación de músicas, y pongo músicas con toda la intención porque también nos ha costado muchísimo definir a la mujer música como música, porque la propia música es música femenina. Y nos hemos tenido que conformar siempre con la músico. Pues no, la música. Participación de músicas, solistas o con bandas en festivales. Esto es muy importante y esto es una labor que hacéis vosotros desde Igualdad, muy importante. Y quería destacarlo y daros las gracias porque en el apartado de festivales, hasta hace 5 años había una presencia femenina, bueno, pues con estos porcentajes os podéis imaginar el cartel de un festival formado casi todo por hombres, por grupos masculinos. Pero claro, y los grupos femeninos existen, son una minoría, pero ahí están también. Hasta que llegó el área de igualdad de determinadas instituciones y puso como cláusula todos los festivales de música, por lo menos que yo tenga conocimiento, los que ocurren en Madrid, una cláusula en la que se obligue a buscar la paridad. Si hay, entendiendo que va a haber menos, porque existen menos grupos de música femeninos, vamos a intentar por lo menos que este cartel esté conformado por X número masculino y X número femenino. Siempre vamos a estar en minoría, porque somos menos en este mundo nuestro, pero se ha encontrado y se ha conseguido, y gracias a eso se ha conseguido estar al 25-30%. O sea, son unos índices, como decíamos antes, de mierda, pero son un éxito, porque es que veníamos de cero. Veníamos absolutamente de cero. A ellas les costó muchísimo, a las mujeres rockeras, y no hace falta que nos vayamos muy lejos, podemos hablar, bueno, voy a ir poniendo ya las fotos. Bueno, nos vamos a ir más cerca. Nat Simmons es una rockera que tenemos ahora mismo en España, importantísima, porque ha vuelto a reivindicar el papel de la mujer, se ha quitado clichés de encima, se ha quitado estereotipos de encima y ha encontrado su sitio. Pero no hace mucho tuve la ocasión de hablar con Nat Simmons, estamos todo el día con entrevistas, claro, yo si encima al otro lado tengo a mujeres, me vuelvo loca. Y bueno, pues os he traído algunos titulares de lo que hace, nada, 3 meses escasos de esta entrevista. Aún tenemos que seguir, tiene 30 años, está en la treintena, 32, 33. Aún tenemos que seguir aguantando la condescendencia y el paternalismo de una sociedad a la que le gusta infantilizarnos, invisibilizarnos y no darnos el valor que merecemos. Otro titular. Aurora, y ahora os cuento quién es Aurora, me mostró un espejo donde fijarme y me hizo ver que siendo tía también se podía triunfar en el rock and roll. ¿Quién es Aurora? Aurora es Aurora Beltrán. No sé si os acordáis del grupo Taures Zurdos. Esta fue la primera rockera española, porque Luz Casal no es rockera, nos encanta, o sea, Luz Casal es la leche, porque Luz Casal ha hecho también una batalla individual abanderando el papel de la mujer en la música, pero en el rock, Aurora Beltrán fue la primera. En esa misma entrevista a Nat Simmons, yo entrevisté a Aurora Beltrán, porque resulta que las dos se han unido ahora mismo, en este presente inmediato, están haciendo una gira conjunta, salvando la brecha generacional, la brecha de edad, la brecha sexual, todas las brechas, y se ha unido la primera rockera nuestra con una de las últimas, Nat Simmons, a hacer una gira conjunta. Entonces la entrevista era, por favor, qué maravilla de proyecto habéis hecho, ¿no? Contadme. Eso contó Nat Simmons, Aurora. Siento mucho orgullo cuando hay otras mujeres que hacen rock. Es muy difícil hacerte sitio y lo tienes que hacer muy bien para que te respeten y que te dejen tu sitio. Que tengamos que estar constantemente recordando lo válidas que somos cuando hemos demostrado en todos los ámbitos que somos magníficas o mejores, es agotador. Y es que la guerra en el rock and roll de las mujeres es que no para, es constante, es constante. Aquí están juntas las dos generaciones de rockeras. Aurora está, pues ya tiene sus años también, pero sigue teniendo la misma energía de siempre. Y es la madrina de todas las nuevas generaciones del rock. Otra grande, Ana Curra. Ana Curra, no sé si la ubicáis, es la compañera de Alaska en Los Pegamoides, es la versión oscura de todo el pop colorista de Alaska,
Cuando se separan los pegamoides se dividen en dos, Alaska y Dinarama, y Parálisis Permanente, que es la facción oscura. Ha sido nuestro punk más gótico. El gótico también existe y es importante, y a las mujeres también nos gusta, y hay grandes mujeres haciendo gótico y punk y oscuro. Ana Curra es una de ellas, tuve la ocasión de conocerla muy de cerca. Hicimos un libro juntas sobre su biografía, que es inmensa. Y bueno, Curra era recurrente, hablábamos del pasado, del presente, del futuro, de todo. Ella es profesora del Conservatorio del Escorial, de piano. Así, tal cual, así como la veis, se planta, mira, con el piano ahí. Claro, yo le decía, pero ¿y qué dirán? O sea, ¿qué dicen tus alumnos cuando te ven entrar? Nada, ya se acostumbran, tal. Una reina, porque es que ha conseguido quitar también de encima el cliché de la estética. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recatadas, el pop, Alejandro Sanz, bueno, no tiene por qué. Esto también vale y también somos nosotros, con respeto a Alejandro Sanz. Por favor. Bueno, Ana Curra no se cansó de repetirme, era recurrente, ya os digo, cada 2 por 3. Madre mía, cuando íbamos a Alaska y yo con los pegamoides, los otros pegamoides eran Nacho Canut, Carlos Berlanga y Eduardo Benavente. En ese año 82, 83, por los pueblos de España, de repente empiezan las giras del pop, del rock, los ayuntamientos empiezan a apostar por los grupos para que vayan gratis. Error, ahí es cuando empieza la cultura a entenderse como gratuita y no debe ser así jamás. Hay mucha gente que vivimos de la cultura, empezando por los artistas, que junto con los periodistas somos los que menos percibimos del pastel. Ojo, no me voy a meter en el tema del streaming y de las regalías y todo esto porque ese sería para otro foro. Pero bueno, Curra no se cansaba de repetirme que en los comentarios diarios, cada vez que había un concierto, a Alaska y a ella eran putas y brujas, los gritos que se oían desde abajo. Estamos hablando de la España profunda, de acuerdo. Estamos hablando de los años 80, de acuerdo. Pero creeros que a día de hoy, Curra, con esta estética, sigue recibiendo esas miradas y el de bruja no tanto, pero el de puta sí que lo recibe. Eso está ocurriendo hoy. Ocurre porque además ocurre en un contexto en el que difícilmente podemos estar otra ahí para ayudar o para hacer fuerza. Nos pilla solas muchas veces. Yo este discurso lo he soltado delante, pues igual que vosotras, pues todo tíos, pues les parecerá estupendo. O no tengo el placer. Bueno, hay una militancia brutal en los grupos de chavalitas jóvenes, con una ilusión, con una vocación, con un saber hacer, con unas ganas súper combativas, con unas ganas de volverlo todo del revés, que han bebido de todas las anteriores. Uno de ellos las odio. Estas chicas hablan de meritocracia, hablan de desigualdad social, de precariedad laboral. Les está tocando no solo la guerra feminista, la batalla feminista en el rock and roll, sino que encima les está tocando toda la precariedad laboral porque ellas no pueden dedicarse a la música. Además de tocar, ellas tienen sus curros y están viviendo en sus respectivos trabajos pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Las odio, bueno, canciones como Lo quiero todo o Autoexplotación lo dicen mucho. Otro ejemplo son Repion. Estas no son tan rockeras, tan punkis, pero sí hacen un pop indie muy importante. Y estas chicas han puesto sobre la mesa que se vuelva a premiar a las mujeres. Porque estamos hablando de dar conciertos, de editar un disco, de que las entrevistas, oye, sigamos entrevistando a las mujeres rockeras, a mujeres músicas. Estas chicas han conseguido que se vuelva a abrir la veda a los premios. Claro, es que yo vengo a hablaros, igual alguna me miréis con cara diciendo, vamos a ver, pues si está Aitana, si está Rosalía, ya, pero es que yo no vengo de ese mundo, insisto, vengo del otro. Del que somos 5 revistas de música. Rolling Stone, por desgracia, ya no existe en España. Estamos Mondo Sonoro, imagino que algunas os sonarán, Mondo Sonoro, Ruta 66, Genesis Pop, FM, que es la mía, y, no recuerdo, Rock de Luz. De las 5 revistas cabeceras que os he dicho especializadas en música, este tipo de música, la única directora femenina soy yo, el resto son todo hombres. Ni os cuento, por supuesto, me acuerdo Nieves, lo que comentas y lo que comentó ayer Rebeca, esas reuniones en las discográficas, con el jefazo de Warner, con el jefazo de Sony. Son todos además, ¡guau!
Pues es que eso es diario, constante. Estamos muy solas, pero bueno, oye, ahí dejamos nuestra voz también. Repion han conseguido abrir la veda a los premios. Vuelve a ser premiada la música en femenino, vuelve a ser premiado el rock en femenino y estas chicas este año concretamente, el 25 que acabamos de dejar, se han llevado mogollón de premios. Wendy James, esta historia es muy importante. Os cuento todo esto porque todo esto va abriendo melones. Esta es el grupo, la chica que ha sonado cuando empezaba la charla. Fijaros, una tía rubia al frente de una banda de tíos. La voz es ella. Triunfa, claro, una estética potente. Ella además le saca partido, ellos casi como una boy band, uniformados. A raíz de esta chica y de grupos parecidos a estos como Transvision Bam, yo no sé si os acordáis de los Cardigans, My Favorite Game, aquella canción, grupos como las Breeders también, que eran tíos y dos tías, grupos como Hole, la viuda de Kurt Cobain de Nirvana, que de repente ella monta su grupo, todas rubias. A este género no se le empezó a llamar, se le dejó de llamar rock para llamarle blondie pop, la rubia pop. Claro, o sea, es que oye, se instauró como un género musical. A día de hoy hay libros de blondie pop. En Spotify hay un género que es blondie pop. Y entonces que te encuentras los grupos de rock de chicas rubitas al frente de una banda de tíos. O sea, se instauró como un género, pues hombre, pues degradante. Pero ¿qué ocurre? Que es que hace poquito también, este mes, en la misma Ruta 66, que tengo el honor de colaborar también de vez en cuando, me topo con Wendy y la pregunto, porque bueno, Transvision Band después de 30 años han vuelto, he de decir. Y la digo yo, imagino que las cosas para las mujeres en el rock de entonces estarían todavía más difíciles que ahora, porque bueno, por lo menos nos hemos ido abriendo camino. Y me dice ella, lo veo en un contexto mucho más amplio, Sara, analizando retrospectivamente todo. En aquella época estaba en una pandilla de chicos, y todavía lo estoy. Y ellos eran mis amigos y me protegían. Hostia, yo vengo a alzarte, no me digas esto. Ella misma me contestó esto. O sea, fijaros, si estamos solas y disminuidas ahí, pero que lo digo con todo el orgullo a la vez, que me parece una cruzada muy interesante y muy valiente por nuestra parte, pero que hasta ellas mismas tienen la sensación de que están protegidas por el grupo de tíos con la chupa de cuero. Póntela tú y déjate el vestidito. Si te apetece el vestido, estupendo, que tampoco pasa nada. No tenemos por qué caer en esos clichés de mujer suave o mujer dura, ¿no? Pero eso es lo que me contestó Wendy, me dejó descolocada, claro. Luego ya preferí hablar de la gira, los conciertos y el disco porque no entendí nada. Pero es que está ocurriendo, es que está muy dentro ese mal. Esa lacra la tenemos muy dentro. Bueno, os he traído artistas fundamentales, Patti Smith, por supuesto, pionera en el punk neoyorquino y en el bajo Manhattan, poetisa, una socióloga no declarada y oficial, pero sí a nivel musical, es la madre de todas las mujeres de la música, Patti Smith. Tuvo que luchar mucho y hizo una cosa muy bien. Y es que Patti ha jugado siempre con la androginia, que es un factor, es un matiz muy chiquitín, pero que hay que tener también muy en cuenta. Y es que ella jugaba incluso a vestirse con corbatas, con trajes de tío, y bueno, descolocaba en aquel Nueva York de los 70, imagínate los Ramones, Television, todos los grupos punkis, y de repente esta chica vistiendo con traje y corbata, pero para provocar, no para ser una más. Tina Turner, otra grande de todos los tiempos, con toda esa garra y esa impronta y ese nervio que tenía. Tina sufrió malos tratos por parte de su marido mucho tiempo, barra productor, barra manager, barra todo lo que fuera la carrera de Tina, estaba el marido detrás, dentro y fuera de casa. Fue maltratada físicamente y psicológicamente. Lo dijo muy al final ya. Blondie. Otra de las que hace, a mí me encanta personalmente, me chifla, también rompe con todo. Ella lo que hace es todo lo contrario, ahora os vais a cagar. ¿Que queréis chicha? La vais a tener. Entonces es cuando empiezan a salir, gracias a Blondie, gracias a Patti Smith, todas estas cosas de me gusta ser una zorra,
que acabó con aquel programa de televisión. Dios mío, una provocación en toda regla. ¿Qué ha pasado con el Zorra este que fue a Eurovisión? Otra provocación, o que estuvo candidato, otra provocación. No estamos llamando zorra a la mujer, ella misma nos está llamando zorra, obviamente. Es para daros en la cara, dejar de llamárnoslo a nosotras porque estemos aquí vistiendo como nos salga de las pelotas, básicamente. Estos tres grupos, estas grandes, las Bangles, y aquellos, las Runaways, y aquí abajo Bikini Kill, lo que pasa es que estas hablaré después, muy importantes también, porque grupo formado íntegramente por mujeres, rockeras también, algunas con dejes punkis, otras con dejes más surferos, californianas, todas ellas. Las Bangles sí que sabéis quiénes son, las de Eternal Flame, tal, y aquellas, las Runaways, pues hombre, Joan Jett sigue siendo a día de hoy otra matriarca del rock en femenino. Bueno, grupo de chicas, maravilloso, ellas componen por primera vez, no tienen que comprar las canciones a nadie, una compone, la otra toca la batería, la otra toca el bajo, pero ay, es que están las pobrecitas solas en las complicadísimas aguas del rock, tiene que aparecer la figura paternalista, el manager. Se cargó las carreras de las dos, era el mismo manager. Las carreras de las Bangles y la carrera de las Runaways se las cargó la misma persona, que además era muy dañino porque pretendía, tenía una relación muy tóxica con ellas, porque bueno, abusaba de ellas en todos los sentidos, no hasta el final, vamos a decirlo así, pero sí mucho toqueteo, mucho rollo, mucho bájate el tirante, sí, él era el que provocaba esas situaciones. No las dejaba como eran ellas. Ellas eran unas niñas, estamos hablando de los años 70, primeros 80, y encima contaban con el consentimiento de los padres. Todo lo que venimos contando, qué importante en las familias que se meta ya este gusano de no hay que tolerar ciertas cosas. Bueno, pues a estas chicas encima se encontraron con que en casa los padres se sentían tranquilos porque estas chavalas con 16 años estaban al amparo de este hijo de puta, que acabó con sus carreras, además. Porque hizo, bueno, y le robaba dinero, por supuesto. Bikini Kill, es importante llegar aquí, pero iré luego. Janis Joplin, fundamental, Festival de Woodstock, ahí es donde empieza el rock en esta era. Solo había dos mujeres en el Festival de Woodstock del año 67. Janis Joplin, haciendo rock psicodélico, es verdad que ella iba un poco hasta las trancas siempre, pero que tampoco pasa nada, si es que el rock and roll es un poco así, ¿no? O sea, no hay que justificarlo tampoco, ojo, pero que sabemos el mundo en el que nos movemos. Y Joan Baez. Una murió de sobredosis, porque nunca encontró su lugar. De hecho, es que da mucha pena. A esta pobre mujer la llamaban el tío más feo del instituto, porque estéticamente no es Blondie, ni es Patti Smith, era la pobrecita poco agraciada. La llamaban el tío más feo del instituto, la hundieron en la miseria. Más todo lo que ella tomaba, que claro, la condujo al fin. La otra que había en el Festival de Woodstock fue Joan Baez. Joan Baez es coetánea a Bob Dylan y es el alter ego femenino de Bob Dylan. Pero Bob Dylan se la ha comido. ¿Dónde está Joan Baez? Algunos de nosotros la tenemos en la cabeza, las generaciones a lo mejor un poco anteriores. A Joan Baez la han criticado hasta la saciedad, hoy sigue ocurriendo porque es la gran imitadora de Bob Dylan. Hostia, ¿y por qué no Bob Dylan? De Joan Baez, ¿no? Siouxsie, me encanta, claro, una gótica que ha hecho lo que le ha dado la gana siempre, del palo de Ana Curra, pero inglesa. Y bueno, pues esta mujer también ha tenido su valor porque ha introducido en los 80s, a día de hoy sigue en activo, Siouxsie and the Banshees, no sé si os suenan, ha introducido otro matiz más. Antes hablábamos de la androginia que mete Patti Smith, esta chica mete otra vuelta de tuerca con todo el rollo queer, gay, boyero, todas las formas de identidad sexual y las naturaliza en sus canciones, fundamental también. Y ahí tenemos a Bikini Kill, que os puse otra foto antes, pero bueno, las dejo aquí ya. En estas condiciones, ¿cómo no va a salir un género como el Riot Girl? ¿Os acordáis que se puso de moda, que es el punk feminista? Es importantísimo ese género, es agresivo, es a grito pelado, yo entiendo que de musicalidad tiene poco,
pero tiene mucho que decir, y se está haciendo, un rock y un Riot Girl muy, muy importante y al que hay que dar mucha visibilidad y mucha salida. Esto en los medios generalistas no interesa, es minoritario, es todo muy underground, pero existe y en esa existencia hay que hacerles caso. Y ahora vengo a jorobar el invento y ya termino. Y es que después de todas estas guerras de las grandes rockeras y músicas del rock y otras lindes, y todas las que venimos detrás en la estela del periodismo, que es para narrar todo lo que están haciendo, no solo ellas, ojo, todos los grupos de música, estamos para todo, claro. Pasa que hace especial ilusión cuando al otro lado hay una mujer, ¿no? Todo conseguido, todo logrado con esos porcentajes que os he enseñado, que tampoco es que sea para volverte loco, y de repente llega un tsunami hace relativamente poco y se lo carga todo. Y ahora, por favor, Diana, me vas a dejar que haga la pregunta. ¿Qué tsunami creéis que ha sido ese en la música? Todo esto que hemos levantado, androginia, transexualidad, rockera, no enseño la teta porque no me da la gana, me digo a mí misma que soy una zorra y te provoco a ti, que no tienes huevos a decírmelo, pero lo estás pensando, es todo un juego. Y todo eso construido se va de un plumazo. ¿Con qué? Con el mueve tu colita, mamita rica, mueve tu colita. Claro, y se acabó. Y ahora estamos ahí. Y ahora estamos ahí. Y es una pena. Entonces, bueno, yo no tengo mucho más que decir, simplemente que escuchemos lo que nos dé la gana, que vistamos como nos dé la gana, que vayamos por la vida pues como vamos, pues no hace falta ofender ni ser... bueno, hay tonos de cabreo, ¿no?, en determinados momentos, es un poco inevitable, pero que no tenemos que pedir cuentas a nadie, que no hay mundos de hombres y de mujeres, que podemos estar todos en todos los sitios, que... la música y el arte no tienen sexo, por favor, es que ya solo queda eso. Te pasa a ti, Nieves, con el tema del fútbol, me pasa a mí en los conciertos, ni os cuento cómo es un foso de un concierto con los fotógrafos. Fotógrafos. No sé con quién lo hablaba anoche que me tronchaba contigo, es verdad. Las cámaras, los objetivos. A ver quién tiene el objetivo más enorme, os lo juro. Y tú con tu Nikon o Canon, normalita, y entonces todos, pero además uno mirándose a otros, que no te creas que entre ellos se llevan guay, no, es que entre ellos están como, hostia, ese objetivo, Entonces yo desde fuera lo veo. Alguna vez he ido hasta embarazada porque me pilló una época de conciertos también, de cubrir mucho directo, estando los primeros meses de embarazo. Sí es verdad que yo me ponía un poquito más atrás, pero bueno, por los codazos de lo que es un foso en un concierto loco, que tienes que estar ahí, 3 canciones, sacar lo que puedas en fotografía. Y yo les veía y decía, pero madre mía, qué espectáculo. O sea, la salvajada no está ahí, está aquí. Son salvajes. Entonces, sí, estamos pero es que eso ocurre, o sea, lo tenemos hoy en día aquí. Así que nada, me preocupa muchísimo el tema del reggaetón, me preocupa muchísimo que se estén lanzando esos mensajes, que además por eso he querido hacer la distinción antes del mainstream y lo que suena en las cadenas generalistas, me da igual si es televisión, radio o prensa, y lo alternativo, reivindico lo alternativo, porque el mainstream es el puto algoritmo que hablábamos ayer, te obligan 30 veces, en los 40 principales, hasta el punto de que una niña, yo a mi hija, lo hago con ella, con 8 añitos, la pregunto, tú, Elvira, ¿qué notas aquí en esta canción? ¿Qué es colita? Colita es el culete. Muévelo, mueve el cucu, mueve. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal que se esté poniendo en los colegios, en las fiestas de los colegios? Es normal que ahora resulta que porque... a ver, esto no es una cuestión de identidad cultural con respecto al lugar de donde procede este género. El ska viene de Jamaica, el punk viene de Nueva York y de Londres. Esto no es una cuestión geográfica, es una cuestión cultural, humana. ¿Pero por qué ahora lo que está de moda es el perreo? Y el eso, y el... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces yo lo condeno y me parece peligrosísimo, de verdad, me parece peligrosísimo lo que está ocurriendo. Es una triste pena porque yo entiendo que, como hablábamos antes, la música es musicalidad, es sonoridad, es empatía, es sensibilidad. Por cierto, he de decir, las mejores necrológicas, con perdón,
de la muerte de Robe Iniesta las hemos hecho las mujeres de Extremoduro. Ha ocurrido hace nada. Uy, ha ocurrido hace nada. Ayer, no sé si era Remedios o Fátima, alguien hablaba, Carmela, alguien hablaba de la sensibilidad nuestra. Bueno, pues es que es verdad. Es que hasta para hacer una crónica de un concierto o recordar a un artista que se nos acaba de ir, que todos queríamos muchísimo en el mundo del rock y creo que fuera también, como era Robe, ¿no? Es verdad que nosotras lo contamos mejor, ¿qué cojones? Es que es verdad, porque aunque solo sea porque nos ha costado todo tanto que es que estamos como a flor de piel todo el rato. Y sabemos definir, llegamos hasta los acordes, hasta al ritmo, la cadencia esa que ha puesto ahí en ese sonido, ese bajo, esa batería. O sea, lo percibimos. O yo que a lo mejor, como somos 4, me da para estar muy pendiente. Nos ayudamos mucho, claro, las unas a las otras. Entonces, bueno, pues ahí... bueno, y otro temón. Y ya nos vamos. ¿Qué hacemos con las canciones que durante tanto tiempo la mataré de Loquillo? Hoy voy a asesinarte de Siniestro Total. Grandes amigos míos, ojo, lo he hablado con ellos. Julián Hernández, por ejemplo, de Siniestro, paisano de muchos de vosotros, a mí me ha dicho que de Hoy voy a asesinarte reniega. Tanto es así que los últimos conciertos que dieron ya para despedirse de los escenarios, porque Siniestro ya se acabó, por lo menos en directo, no la tocaron y la gente la quería porque es uno de los grandes temazos de los primeros discos y bueno, pues ya sabemos lo que son las canciones de siempre. A Loquillo le cuesta más. Coquemaya tampoco quiere saber nada de todo aquello. Pero por otro lado reivindican, y yo lo entiendo, y os prometo que lo entiendo, y no me he contagiado, pero os prometo que lo entiendo. Tampoco hay que sacar las cosas del contexto en el que fueron creadas. O sea, el arte también hay que entenderlo dentro de ese momento, en todos los sentidos. Es que de hecho es especial por eso, porque si no, no tendría validez. Sería todo ahora, lo que se está haciendo ahora. No, está contando su tiempo. Y efectivamente, Hoy voy a asesinarte de Siniestro Total no está diciendo que vaya a asesinar a una mujer. Ni la mataré de Loquillo, la mataré, a ver, es como demasiado explícita, ¿no? Pero bueno, ellos te cuentan la historia, puedes llegar a entender, pero yo insisto en que no hay que sacar del contexto el arte en general, en este caso la música. Pero el reggaetón, de verdad, hay que erradicarlo, no podemos seguir escuchando eso, no lo consumáis, no. O sea, bailad como os dé la gana, vestid como os dé la gana, pero de verdad no podemos aguantar que estemos escuchando el mueve tu culo, saca el no sé qué. No, es que no puede ser, porque eso no ha existido nunca. Y fíjate que hemos empezado por la diferencia entre pop, folk, rock, punk y metal. No, es que no hace falta esto no, prohibido, nos está haciendo muchísimo daño, de la manera más tonta, porque es música, es una fiesta del cole, es una música de fondo. Es que ni eso, no. Degradante. Bueno. Si alguén quere facer algunha pregunta a Sara, podemos dedicar 5 minutos que tamén lles roubamos no seu inicio. Si alguén pode acercarlle un micro... Bueno, voy a hacer de azafata, perdona, mientras se lo acercan a Carmen, me acerco aquí. Bueno, moitísimas gracias por tu intervención. Aquí, hola. Ay, perdóname, qué cegata, fíjate. Yo me confieso seguidora y asistente asidua a festivales de música y estando aquí se puede presuponer mi opinión sobre los carteles que suelo ver y te agradezco que nos hayas dado toda esta lista de artistas para conocer muchos descubrimientos y que nos llevamos. Muchas que han quedado fuera, muchas que han quedado fuera. Y yo siempre digo, vale, yo tengo mi perspectiva feminista, pero me pongo a ver mis playlists de Spotify y son todos señores. ¿Qué nos recomiendas hacer para poder nutrirnos de más grupos variados, diversos, conocer a más mujeres? Lo que explico ayer, Carmela, el para ti. Ese apartado de esto es lo que te recomiendo yo, pasar de él. Exacto. Vete tú a buscar.
Mira, a veces es tan sencillo como meterte en Google y decir grupos suele quedar mejor FEM, lo pilla mejor Google. Grupos FEM de los 90, grupos FEM de los 80, o grupos metaleros de chicas, y a descubrir. Bueno, y a leernos la prensa musical, que también nos Tomamos encargamos nota, de eso. así que gracias también a la organización Nos por encargamos darnos de eso. Aquí ahora, aquí. Bueno, pues yo también voy a aportar, vamos a sacar aquí un poco de pecho en Pontevedra, que nosotros tenemos aquí una de las grandes bandas de mujeres que se llama Bala. Bueno, Bala, con claro. Violeta como profesora de música aquí en Pontevedra. Vamos. Y os invito a todas que os sigáis en Spotify y en todas las plataformas, que Bala son potentísimas. Déjame que te diga que Bala son herederas de Ana Curra, la del Conservatorio Punky. Es su madrina. De hecho, han hecho un concierto en Madrid hace poco, juntas. Perdón, solamente por completar lo que acaba de decir Carmen, que Bala, además Violeta, es profesora de rock en la Escuela Municipal de Rock a la que va mi hija y muchos otros niños y niñas de esta ciudad, y que agradecemos al Concello de Pontevedra que tengan el Rock Lab para que las niñas y los niños aquí se están formando muchas bandas infantiles y adolescentes de niños, y hay que dar las gracias también a Gonzalo Maceira, a Violeta, a los precursores de esta iniciativa. Es muy importante. Así que creo que tiene que venir también para que los desde niños abajo puedan sacar el reggaetón de esos patios de colegio, que los tenemos todos y todas, tener desde lo municipal, desde lo cercano, referentes también Eso de es muy tías importante. y tíos guays que les llama muchísimo la atención, porque a mi hija va a clase y dice, ¿cómo mola esta profe? Anda, ¿Cómo claro, mola? pero Y- si es que a los niños el género que más les entra es el rock y el punk. Sí, porque es que ella dice, yo quiero ser rockera. No sé tres qué va- acordes, pim, pim, no pim, sé pim. qué va a ser, pero... Claro, es verdad. Pues que- eso que dices, Diana, es muy importante, porque me deja un tema, que tampoco quiero enredarme más, pero un tema que históricamente nos ha hecho mucho daño ha sido el tema de las groupies. Antes en el rock, antes de Janis Joplin, fíjate, nos hemos ido al 67. Bueno, pues ya entonces están las groupies. Ahí éramos nosotras, ese era nuestro papel en el mundo del rock. La fan, que va corriendo a ver si... A día de hoy, lo hablábamos anoche cenando, a día de hoy, el reguero de chicas, a las puertas del camerino de Vetusta Morla, no os podéis imaginar. Oye, que yo como líder, como artista de referencia que tienes, lo puedo entender. Yo he hecho colas también para ver a mis artistas favoritos y no por eso me siento. Pero tú ves cuando la cosa va por otro lado. Y ese papel también, ese rol nos lo tenemos que quitar, el de groupies. Que vengan a vernos a nosotras. Pues sí, muy Claro. bien. Claro. Y que hagan cola. Bueno, pero si nos aceptas, todos hoy somos fans y grupis de Sara Morales. Ay, ¿sí? mira qué bien. Muy bien. Gracias a todas y Me a todos. alegro. Volvemos esta tarde a las 5 con Eva Vázquez Lima, con Eva Almeida, con Andrea Proenza, y pecharemos a 7:15 con Elena Resano. Volvede. Por Ay, va, me falta un temazo. Esperad, que mientras nos ponemos los Ah, abrigos... música. Nos vamos con Patti Smith. Ah, gracias.